nutricional del rebaño, ¿ok? Este es un punto muy, muy importante en todo lo que es la explotación ovina en general y también obviamente en todas las subvariedades, ya sea carne, leche o lana. Pero bueno, aquí tenemos que tener muchas consideraciones respecto al animal en sí, ¿ya? La oveja como tal va a prosperar en distintos ambientes, eso ya lo hemos visto por las distintas razas, que cómo se expresan las razas, las distintas formas, en los distintos formatos de las mismas razas, ¿cierto? O qué productos tienen. Por ejemplo, se habla que siempre los animales más laneros y los de cría, o sea, de carne, deben ser un poquito más rústicos, ¿ya? Aprovechan muy bien los productos de baja calidad y por eso está la consideración de que las lanas, digamos, o perdón, las razas de lana siempre están más que nada en esta zona, por ejemplo en Chile, en la zona más magallánica, porque tienen la posibilidad de poder aprovechar estos pastos de menor calidad, ¿ya? Y hay una buena relación, digamos, del tamaño del rumen respecto a su tamaño corporal. Ahora, siempre, bueno, en estos casos el ciclo productivo permite, de cierta forma, ¿cierto? Poner la tabla o la curva de requerimiento de nutrientes en disponibilidad de los alimentos del campo natural. Eso es un tema que tenemos que siempre manejar. Nosotros tenemos, esto se conoce, o es lo que se conoce como en carne, lo que es el balance forrajero, que un poco habíamos visto también en clases pasadas. Y esto es parte de lo que vamos a ver hoy día, cómo se hace, entre comillas, lo que se conoce como un balance forrajero en ovinos, que es muy similar al vacuno, pero considerando, digamos, el consumo y la posibilidad de que esta especie, en el fondo los ovinos, tienen algunas capacidades distintas, ¿ya? Eh, Todo tipo de producción, ya sea de cría, recrío, engorde de cordero, se puede realizar bajo factores de pastoreo. Eso siempre y cuando nosotros tengamos la posibilidad de tener ese pastoreo o ese pasto. Porque si no lo tenemos, muy difícil nosotros podemos decir: "Oh, aquí tenemos para crecer tanta cantidad de cordero, tanta cantidad de animales, ¿ya?". Otra cosa importante de las ovejas que son bastante dóciles, ¿cierto? Ustedes ya las han visto, las han conocido, han trabajado en algún momento con ellas y se pueden amoldar también a sistemas mixtos. He visto mucho aquí en la zona sur algunas personas que hacen el pastoreo mixto entre ovejas y vacunos, ¿cierto? A mí no me gusta mucho esa práctica, pero bueno, se hace bastante. Respecto a los hábitos de pastoreo, estas son muy flexibles en cuanto a la adaptación a distintos tipos de alimentos. Como ya les comentaba, existe la posibilidad de comer coirón en el sur, a comer la mejor vallica allá en el sur extremo, digamos, a comer la mejor vallica acá en nuestra zona. Como sabemos, son bastante gregarios, o sea que andan muy juntos siempre y son muy asustadizos. Esta es una especie que es muy asustadiza porque históricamente, a través de los siglos, ¿cierto?, ha sido cazada y ha sido, digamos, fuente de alimento para muchos depredadores, incluyendo el humano, obviamente. Eh, eh, Más o menos se habla de que destinan parte del tiempo de pastoreo en juntarse. En el fondo ellos siempre andan, se sienten seguras cuando está el grupo unido, digamos, andan todos pastoreando. De hecho, es muy raro ver una oveja. En vacuno se da que de repente hay un par de vacas por allá en el rincón del potrero y hay otro lote en otro lado y así. En cambio, en ovejas no. En ovejas por lo general siempre están muy, muy juntas, ¿ya? Se pastorea más o menos entre 8 a 9 horas, pero pueden llegar a estar pastoreando hasta 13 horas diarias. Eso va a depender mucho de la calidad y el tipo de forraje, ¿ok? Em, así que Así que eso es variable incluso dependiendo de la región, ¿ya? La práctica que se hace normalmente de encerrar nocturnamente no afectaría estos hábitos alimenticios, de hecho se van replicando diariamente. Es importante, eso sí, que en las noches o en las tardes los animales puedan tener la posibilidad de tener algún tipo de alimento. Por lo general siempre se elige que tengan fardos, ¿cierto?, en la noche para evitar que el otro día en la mañana vayan con demasiado apetito, por la posibilidad creciente o latente que hay en estas fechas de que en algunos pastos donde hay mucha leguminosa, con el tema del rocío, puedan cursar otro tipo de problemas, como por ejemplo un meteorismo espumante, ¿cierto? Esas son prácticas que uno va aprendiendo con el tiempo. Em,
Otra cosa importante es que la oveja tiene una posibilidad muy práctica, digamos, en los labios, porque son muy flexibles y eso le permite aprender el alimento. Recuerden que el ovino come abajo, muy abajo, y porque tiene una boca pequeña, tiene una lengua muy prensil y hace un bocado pequeña. El tamaño del bocado de la oveja es pequeño, por eso está tantas horas pastoreando, ¿ok? Porque se va llenando de a poquito. Y también, bueno, eso lo vamos a ver más adelante, pero también tiene que ver mucho con el tamaño, digamos, del bocado, perdón, con el tamaño de la altura del pasto, ¿no? Por eso hay una altura de pasto ideal para el pastoreo con ovinos. Bueno, por lo general se sabe que son de tamaño pequeño y son ágiles, comparativamente hablando con el vacuno, obviamente, porque igual hay razas de ovinos que son bastante grandes. Son pastoreadores, se prefieren más o menos altura, no más allá de 20 centímetros de altura. Necesitan para esto tener buena visión y además, como ya les comentaba, prefieren los pastos bajos. Después de 20, incluso uno podría decir hasta 12 o 15 centímetros de altura es como suficiente. Después de eso, el ovino como que no le interesa el pasto tan largo. Una porque no va a andar comiendo porque le interesa agarrar como desde la punta, ¿cierto? Para aprender con la lengüita con los labios, ¿cierto? Y puedes desgarrar. Entonces, pastos muy altos no los van a pescar. Siempre se van a ir el consumo es agachado, ¿cierto? Muy a ras de la altura del pasto. Por lo tanto, pastos que sobrepasan los 20 centímetros eso no los van a consumir, ¿ya? Eh, Otra cosa que es muy característica es que siempre pastorean y caminan frente al viento. Es una característica que tienen de ir caminando frente al viento. Eso a través de observaciones que se han hecho en distintos rebaños en distintas partes del mundo, no es que uno lo diga porque lo va a decir. Sí, hay una tendencia a que ocurra eso. No tengo idea por qué. Ah, perdón, sí sabía. Eso tiene que ver, caminar frente al viento tiene que ver con la detección temprana de los depredadores. ¿Ah? Como el viento trae olor de los depredadores, entonces es más fácil para ellos identificar si es que están en peligro o no. Y por eso siempre están como con la cabeza pendiente hacia dónde viene el viento por la llegada. Ahora, obviamente, un depredador puede venir por el otro lado, bueno, eso es de Animal Planet, por así decir. No, de National Geographic. Pero bueno, es estudios que se han hecho, digamos, han determinado ese aspecto. Sí tienen gran selectividad en el consumo de alimentos, porque claro, como tienen un hábito de pastoreo bastante continuo, de hartas horas, pueden ser bien selectivos. Y pues también por su forma de bocado, como van comiendo de a poquito y no van desgarrando como lo hace el vacuno, y donde agarra un montón de pasto, que entre medio pueden ir maleza, pueden ir caña, pueden ir pasto mismo. Entonces, la vaca por lo general no es muy selectiva. En cambio, la oveja sí, ¿ya? Y por lo mismo, la oveja es más propensa a sufrir, digamos, meteorismo espumante por el hecho de que prefieren mucho más las leguminosas que las gramíneas y prefieren mucho más las hojas que los tallos. Y ahí está la otra consideración de por qué tenemos un animal que no consume pastos tan largos, porque no le va a ser atractivo consumir tallos, sobre todo la oveja. No tanto si la cabra, por así decir, ¿no? La cabra es un poquito más ramoneadora, le gusta consumir arbustos, árboles, tallos, qué sé yo, corteza. También otro hábito importante en el pastoreo es que es difícil manejarlos con tendido eléctrico o con cerco eléctrico. Y si se hace, se debería hacer por lo menos con 3 hilos, con uno no sirve. En vacuno usted sabe que tiene una línea y como que eso basta, ¿cierto? Y aparte que además necesitan estar adaptados para que lo pueda respetar. Yo he visto acá en la región que en realidad no resulta mucho porque sobre todo hay que tienen una línea que es un cordón como medio plástico que hay, que en realidad no resulta mucho. ¿Cuándo resulta? Cuando lo adaptamos y lo fomentamos y lo usamos cuando están recién esquiladas. Ahí anda impeque, pero al principio, después ya como la lana es aisladora, aísla, y cuando se juntan dos o tres tocando el mismo alambre, esta cuestión no resulta. Entonces, al final no respetan el cerco eléctrico y por eso es importante tener al menos dos o tres hebras. Ok, dicho eso, bueno, tenemos una diversificación productiva con los ovinos. Es complementaria con otras especies y actividades. Por ejemplo,
En el caso si hacemos un pastoreo mixto con vacunos, van a comer a distinta altura, por lo tanto podríamos aprovechar de mejor forma la pradera. Eso es muy común en esta zona, es muy común también en toda la zona sur, ¿ya? Eh, Además, hay una otra cosa que pasa. Los bovinos van a absorber la población de huevos de parásitos que están al revés de las hojas. Entonces, se tiende a veces las vacas están más parasitadas que las ovejas justamente por ese sentido, porque como los huevos suben, la larva, los huevos suben, ¿cierto? A través de la hoja cuando está bosteado, cuando estamos en primavera, ¿cierto? O está en principio de primavera y está la agosta ahí, y empieza a crecer el pasto con las lluvias, el pasto empieza a crecer, entonces los huevos se van con la altura del pasto hacia arriba. Y como hay pastoreo mixto, hay que dejar que ese pasto crezca mucho más. Entonces todo lo que deja la vaca, recién ahí entra la oveja a comer. Es una práctica que a mí no me gusta en realidad, pero se hace, ¿ya? Lo que dejó la vaca se lo consume la oveja. Es lamentable que sea así porque en el fondo a raíz de eso siempre se trata como que la oveja está en el patio de atrás, digamos, de toda esta productividad, ¿no? Eh, lo ideal sería que, para mi gusto de ver las cosas, que las especies estén pastoreando de forma separada, ¿ya? Pero es una práctica que se hace y bastante común y es bastante exitosa por el aprovechamiento del pasto, básicamente. Lo mismo pasa con los caprinos, también comen a distinta altura y a distintos estratos. Recuerden que los caprinos sí comen corteza, sí comen tallos, por lo tanto ellos podrían entrar primero y después la oveja. Ahora, si las están pagando en forma conjunta, como se ven en muchos rebaños, que están chivos y ovejas juntos, no hay ningún problema. Tenga seguro que ese pedazo de terreno se lo van a comer, ese pasto se lo van a comer. Bueno, ya lo hemos visto el tema del manejo de la pastura con la otra especie respecto a las parasitosis. Sabemos que los parásitos, como se van a la hoja alta, las vacas son las que más se van a parasitar más que las ovejas. Y bueno, este es un sistema mixto. A mí lo que sí hay que tener mucho cuidado es cuando se están pastoreando caballos con ovejas. Ojo con eso, yo lo he visto mucho. He visto caballos patear, morder, agarrar de la lana y tirar la oveja para otro lado. He visto mucho de eso. Así que es de mucho cuidado el pastoreo del caballo con ovinos. Entre medio de las vacas y ovejas y no tanto, no hay tanto drama, digamos, de conflicto social, por así decir, pero lo hay. Ahora, vuelvo a ser redundante, pero es así. Por lo general, es muy probable que tienen las dos especies al mismo tiempo. La idea del pastoreo mixto no es esa. La idea del pastoreo mixto es que primero pasen los vacunos y después las ovejas, porque la altura residual que queda es la que le conviene a la oveja. Recuerde que la vaca come mucho más alto, por lo tanto puede desgarrar y tomar un tamaño de bocado mucho más grande, y lo que queda más abajo no lo va a tomar la vaca. Sobre todo si ya queda llena, ¿cierto? Entonces, de ahí donde llega la aparición del ovino. Ahora, muchas personas hacen el pastoreo mixto de forma simultánea porque, según ellos, se aprovecha de forma rápida o más eficiente, digamos, el tamaño del potrero eh, o el potrero mismo, digamos. Como son distintos tipos de tamaños de pastoreo, entonces es así. Pero bueno, ahí cada quien con su tema, pero lo importante es que existe la posibilidad y se hace, ¿ya? Em, Bueno, ya un poco ya lo habíamos conversado, ¿cierto? Que lo vino como más arriba, más abajo, ¿cierto? La presión de la leguminosa. eh, Aquí hay una cosa importante. Uno dice, el ovino pastoreado más cerca de las heces. Eso es verdad. Como el ovino está más, come mucho más abajo, a veces no se da ni cuenta que está pastoreando muy cerca de las mismas bostas de los animales, ¿ya? En cambio, las vacas son más asquientas, por así decir, no toman, no comen donde ven feca o huelen feca, ¿ya? Y después de un tiempo vuelven a pastorear ese mismo sector. Entonces, por ahí es donde entra el tema de, oye, echémoslo juntos porque al final igual la oveja va a comer alrededor de ahí de la bosta, por dar un ejemplo. Obviamente, con las consecuencias que significa el tema de la parasitosis. Y bueno, las ventajas de esto, que un poco ya lo habíamos conversado, que se aprovecha mejor el pastoreo, ¿cierto? El pasto disponible.
se obtienen supuestamente mejores ganancias de peso vivo por hectárea, tanto en ovinos como bovinos. Estamos hablando de productividad y eficiencia, las mismas preguntas de la prueba, ¿cierto? Disminución de carga parasitaria en ambas especies porque están cortándose ciclo, ¿ok? Porque claro, no vuelve a parasitarse tan rápido un ovino a raíz de que la vaca se está comiendo todo lo que es huevo y a su vez la vaca, por lo general, el consumo de huevo, hay cierta tolerancia, digamos, de cierta cantidad de parasitismo en la pradera. Es muy difícil que nosotros evitemos que la pradera esté sin parásitos, eso, sobre todo praderas que han sido obviamente pastoreadas, por lo tanto eh, hay cierto control, digamos, entre ambas especies, pero obviamente el mayor control que nosotros podemos hacer, sobre todo en praderas ya pastoreadas, es la desparasitación, como corresponde. Bueno, ¿qué alimentos son los que le sirven o qué alimentos, cuál es la base de alimentación que tiene un ovino? Estamos dando siempre en un componente muy importante de agua. Y recuerden que hay un mito en el campo que siempre habló de que la oveja no tomaba agua, eso es una gran mentira. Eh, por supuesto que necesita agua y no sé si lo habían escuchado, pero bueno, yo en mis tiempos hablaban de, sí, de que la oveja no tomaba agua porque lo obtenía del pasto. Sí, es verdad, pero hay una razón anatómica y que en caprino se acentúa más. Y se la voy a decir al tiro, no sé si ya se lo he dicho anteriormente, pero la oveja tiene la mayor cantidad de absorción de agua, aparte del omaso, es el intestino grueso. Y dentro del intestino grueso es el colon ascendente. Y la estructura anatómica del colon ascendente de las vacas y ovejas habla de que tiene giros centripetales y giros centrifugales. Bueno, la vaca tiene tres giros para adentro y tres giros para afuera. La oveja tiene cuatro, lo mismo que el caprino. Por lo tanto, esa extensión extra que tiene le permite absorber mayor cantidad de agua. También eso le hace un poco ir formando el tipo de feca que tiene. Recuerden que los dos tipos de especies tienen distintos tipos de feca. Uno se forma de bosta en la vaca, también porque tiene mayor capacidad ruminal, obviamente por el tamaño, consume, y el tipo de bocado que tiene, que es mucho más grande, más fibroso, por lo tanto tiene una feca que es mucho más fibrosa, más pastosa, por así decirlo, ¿no? En cambio, el ovino, como come de manera más un bocado de tamaño, o un tamaño de bocado mucho más chico, y además presenta una asa intestinal, es decir, en este caso un giro centrifugal y centripetal más, permite que haya mayor absorción de agua intestinal a nivel intestinal en caso de los ovinos respecto al vacuno. Y eso hace también la formación del tipo de crotín de la feca de la oveja y de la cabra, pero también le permite absorber mayor cantidad de agua. De ahí nace el mito de que la oveja no necesita agua o la cabra tampoco. Eso es una mentira porque de todas maneras igual cualquier especie necesita agua, por supuesto. ¿Ok? Eso fue un paréntesis solamente de las diferencias que hay entre una especie y otra. Materia seca, obviamente, está constituida por cuatro elementos muy importantes: la proteína o nitrógeno no proteico, eh, energía a través de lípidos y carbohidratos, y ahí tenemos de tipo solubles como la glucosa, la fructosa, o de reserva como el almidón, en el caso del consumo de estos nabos, forrajeros, ese tipo de cosas. Y en los tipos estructurales que son básicamente la celulosa y la hemicelulosa. Ahí están todos los carbohidratos, ¿ya? Vitaminas, obviamente, y minerales. Esta es la base de la alimentación, digamos, de los ovinos. Respecto de la energía, generalmente los alimentos que mayor aporte de energía entregan son los carbohidratos y obviamente los lípidos, ¿ya? Y dentro de los carbohidratos tenemos los azúcares solubles y de reserva, que son de muy fácil digestión, y también los carbohidratos estructurales que forman la pared celular, y ahí está la celulosa y la hemicelulosa, que son de difícil digestión y que son los que finalmente forman la feca, ¿no? Son los que finalmente se eliminan. Muy importante también esta adición de estos carbohidratos estructurales que están presentes dentro de los pastos, que son forma estructural, obviamente, de cada uno de los vegetales, porque eso permite, entre otras cosas, una funcionalidad, digamos, óptima del rumen. Recuerden que para que exista la rumia necesitamos que ese rumen se mueva y una de las cosas importantes es la adición de la fibra, ¿ya? Eh, los lípidos obviamente aportan más unidad de energía, sobre todo cuando se encuentran
aprovechando con otro nutriente. Por ejemplo, ¿cuándo se aprovechan mejor los lípidos? Ahora en primavera, por ejemplo. Si nosotros quisiéramos engordar corderos, por ejemplo, o hacer un destete, no sé si precoz, pero un destete ahora ya, por ejemplo, y podemos aportar cierta cantidad de, por ejemplo, granos, y administrarle a todos nuestros corderos para lograr una engorda final bastante uniforme. Entonces este es el mejor, porque además ellos van a estar pastoreando, entonces eh, hay mayor cantidad de disponibilidad de energía a raíz de que están en una mejor periodo, digamos, pastoril también, ¿ya? Proteínas. Las proteínas, bueno, la mayoría de los no rumiantes van a obtener la proteína a través de la dieta. Porque es así, sobre todo los que son de tipo omnívoro o carnívoro, ¿cierto? Obtienen la proteína a través de la dieta. En caso de los rumiantes dependen de los microorganismos del rumen, ¿ya? Porque necesitan, obviamente, para su propio crecimiento, necesitan proteína y también su desarrollo. Y esa la generan a través de la ingesta de nitrógeno no proteico, por ejemplo, que es la urea, por ejemplo, ¿ya? Eh, la proteína es degradada en rumen y se llama y pasa a llamarse esta proteína degradada en el rumen a través de gracias a los microorganismos ruminales, ¿cierto? Se llama proteína degradable en rumen, ¿ya? La que no es degradada en rumen y sí es degradada en intestino, se pasa a llamar proteínas bypass, ¿ok? Entonces, para que tengan un ordenamiento, existen proteínas que sí se degradan en el rumen gracias a los microorganismos y otras proteínas que no se degradan en el rumen, pero sí se degradan en el intestino, y esas son las conocidas como proteínas bypass, ¿ok? La del intestino tiende a ser una degradación obviamente más eficiente, por eso siempre es bueno adicionar proteínas de tipo bypass, sobre todo en animales que están en crecimiento o de alta producción de leche, ¿ya? Y es así. Por eso es tan importante a veces, cuando se está en un proceso de engorda, a lo mejor hacer el que les decía yo, este destete y dar estas proteínas, digamos, de forma bypass para su mejor aprovechamiento. ¿Ya? Bueno, clasificación de alimentos. Tenemos alimentos voluminosos, ¿cierto? En este caso aquí están casi todos los forrajes, sobre todo los frescos y también los conservados. Bueno, ahí tenemos gramíneas o leguminosas, son las dos grandes familias, ¿cierto? Aportan volumen, fibra, pero poca energía y de proteína bastante variable, ¿ya? Por lo general, en este periodo donde empiezan a espigarse, empiezan a aparecer la espiga después de formar la flor, todas las vallicas, por ejemplo, todo lo que es gramínea, se llaman gramínea porque finalmente forman una espiga que está llena de granos, ¿cierto? Entonces, en ese periodo, cuando están llenas de granos, tienden a ser un poquito más energéticos, por la presencia del grano, ¿ok? De ese lípido que se transforma en energía finalmente. La proteína es variable porque depende de la especie, ¿ya? Hay especies que son mucho más proteicas que otras. De hecho, hay un escalafón dentro de las más proteicas, hasta las menos proteicas. Dentro de las especies pratenses más proteicas está la leguminosa, perdón, las leguminosas, y dentro de las leguminosas la alfalfa, ya que presenta hasta un 18% proteína, por ejemplo, versus, no sé, un 12, un 13% que puede presentar una vallica, que es una gramínea, ¿ya? Eso en cuanto a proteína. La energía, como le digo yo, la obtienen generalmente en ciertos periodos de tiempo. Y están los concentrados, ¿cierto? Donde sí son obviamente absolutamente energéticos, y ahí están todos los granos, las grasas que aportan a través de los granos. Se aporta mucha energía, poca proteína y fermentan rápidamente en el rumen, ya que hay que tener mucho cuidado con la adición de este tipo de alimentos, por la posibilidad de la aparición de acidosis, por ejemplo. Dentro de los concentrados más de tipo proteico están los pellets, y algunas, eh, que pueden tener hasta un 50% de proteína, o algunas tortas que le llaman también, con distintos grados de proteína. Ahora, es de poco volumen, uno no alimenta las canoas llenas o llenas hasta el bote de concentrado, no es así, porque tiene poca fibra, poco volumen. Entonces hay que hacer un equilibrio entre lo que es fibroso o voluminoso, que es dado por el pasto, y la adición de algunos concentrados o granos, digamos, para formar esta dieta, ¿no?
Sí son bastante palatables, facilitan el consumo, pero no estimulan la rumia. Por eso es tan importante la adición de fibra, en este caso, o de pasto, en todas sus formas, o en cualquiera de sus formas. Algunas consideraciones bueno, estas son parte de las consideraciones que tenemos que tener nosotros en cuenta para formular las dietas, ¿ya? Le- eh, por lo general, los elementos fibrosos son muy importantes, como ya veníamos diciendo, porque mantienen la rumia, la producción de saliva, necesaria obviamente para la función correcta del rumen, y sus microorganismos para su supervivencia. Las grasas, por ejemplo, deben limitarse a no más del 5% de la dieta, no puede ser más que eso. Los ovinos que más demandan proteínas son los corderos en crecimiento, claramente, también las ovejas en lactancia, por supuesto. Aquí este tipo de animal, tanto oveja lactante como cordero en crecimiento, uno puede adicionarle, digamos, alimentos ricos en proteínas y esos son los tipos concentrados que son de proteína bypass, ¿ya? Em, Ahora, la adición o el dar concentrado en la ración se tiene que realizar en forma progresiva. Recuerden que aquí tenemos que ir adaptando esta dieta para evitar la mortandad de microorganismos. Recuerden que esto no van a activar la rumia, va a haber, por eso no se tiene que ir tan bruscamente, porque si no tenemos un cuadro de acidosis la acidosis por lo general, si tenemos un cuadro agudo es mortal. Ya no hay cómo salvar al animal cuando le da acidosis, sobre todo en casos de que damos concentrado demasiado bruscamente. Eh, Tal como sale ahí, cuando se conforma más del 70% de la ración en concentrado, ahí tenemos problemas de salud y ahí está la mayoría, por ejemplo, en vacas lecheras viven con acidosis y por eso siempre se le está adicionando. ¿Por qué? Porque el concentrado le hace producir más leche. La industria está dada así, por lo tanto, es muy importante fijar una dieta bastante uniforme o bastante homogénea o equilibrada para evitar los procesos. Ahora, las vacas de por sí, con el uso que se les da y con la cantidad de leche que producen y con la cantidad de concentrado que consumen, están formando siempre acidosis. Se habla de una acidosis subclínica, ¿ya? Pero no hay vaca que no haya tenido acidosis durante toda su vida productiva. Entonces ahí se le hicieron algunos buffer y también se tiene mucho cuidado con la alimentación tanto de ensilaje como de fardo, digamos, seco, ¿ya? O pasto seco. Eh, pero esa sí está dado el equilibrio, hay que tomar en cuenta ese equilibrio. Bueno, consumo de materia seca y agua, otro concepto. Respecto a la definición de consumo, ¿qué es qué es el consumo? En el fondo se expresa como la cantidad de materia seca que el animal ingirió durante el día. Ese es el consumo. ¿De qué depende? Primero, del animal, por la capacidad de ingestión, que ya un poco vimos cuánto capacidad podría tener un ovino, ¿cierto? Respecto a su tamaño y la forma de comer, y la digestibilidad de los alimentos, ¿ya? Y eso depende mucho de qué alimento le estamos dando, en base a pradera o en base mixta, pradera concentrado, o pradera a grano, ¿ya? Entonces, de eso depende el consumo. Eh, por lo general se toma en cuenta lo siguiente: la tasa metabólica basal de los animales por unidad de peso corporal disminuye a medida que aumenta el tamaño del animal, ¿ok? O sea, a medida que crece el animal, menos, por así decir, menos consumo va a tener, no, o sea, no menos consumo, perdón, menos tasa metabólica. Necesita menos alimentos para mantención. No sé si han escuchado hablar de ese concepto. Están los requerimientos de mantención, ¿cierto? Y después los productivos. Entonces, cuando va creciendo el animal, generalmente necesita menos requerimientos de mantención. Eh, por lo tanto, obviamente disminuir los requerimientos de energía y consumo de alimento. ¿Ya? Ahora, si el animal está en crecimiento y duplica el peso corporal, la tasa metabólica se va a incrementar más o menos en un 75%. Aquí por lo general, estos son estudios y trabajos que se hacen a nivel nutricional. No vamos a ahondar tan profundamente en ello, solamente explicarles que existen estas relaciones, digamos, que expresan, digamos, la relación de peso metabólico. Y está este índice de Brody del año 1945 que indica que el peso o peso volumen o el peso metabólico está multiplicado por el 75% porque duplica, ¿cierto?, a medida que va en crecimiento.
No es muy claro, es muy difícil de explicarlo cuando no estamos metidos en el nivel nutricional, ¿ya? Solamente indicarles que existen indicadores que, digamos, demuestran que existe una baja o una relación, digamos, entre el peso metabólico y el peso vivo, ¿ok? Ya, ¿qué factores afectan al consumo voluntario del animal? Aquí existen varios y eso tiene mucho que ver con el tipo de pastoreo que nosotros trabajamos, o el tipo, perdón, de alimentación y el tipo de animal que se está trabajando. Primero, sistema productivo que sea, por ejemplo, sistema extensivo o semi-intensivo o intensivo, de eso depende del consumo de materia seca, de la raza, el tamaño, la edad, el estado fisiológico, el sexo del animal, el peso corporal, la condición corporal, el nivel de actividad que tenga, el nivel productivo. Entonces, todos estos factores pueden afectar el consumo. Algunos afectan obviamente mucho más, otros afectan menos, pero de alguna u otra forma hay algún grado digamos, de injerencia en el consumo de materia seca. ¿Ya? Por ejemplo, un animal que tenga una actividad baja requiere más o menos un 25% sobre el mantenimiento, o sea, esto se hace en zonas más tropicales. Por ejemplo, animales que tengan actividad media, un 50% sobre el mantenimiento, y eso se da en regiones semiáridas o de terreno suavemente ondulado, que eso puede ser centro-norte, por así decir. Y la actividad alta o de alta intensidad de trabajo, el 75% sobre mantenimiento, porque ahí tenemos regiones áridas, la vegetación dispersa, posterior de montaña, eso se da mucho en la zona sur, por ejemplo. ¿A qué se refiere esto de actividad baja, media o alta? Tiene que ver mucho con lo que se trabaja con el animal, si tiene que pastorear más, caminar menos, cuánto se demora en cosechar su alimento, si es que se cosecha o se está haciendo un trabajo, digamos, a nivel de corral. Por lo general, esto se está tomado en animales que andan pastoreando. Por lo tanto, en zonas tropicales se entiende que por el calor y la humedad que hace, los animales no se mueven mucho y prácticamente necesitan solamente un 25% sobre el nivel de los requerimientos de mantenimiento. A diferencia del 50% que requieren las zonas medias o la actividad media, que podría ser nuestra zona, digamos, de estas mediterránea, ¿cierto? Del clima mediterráneo, o de actividad alta, que son zonas donde necesitan mayor cantidad de consumo, sobre todo por regiones áridas o de vegetación muy dispersa o de pastoreo de montaña, donde el recurso pasto es inferior, por lo tanto necesita, y también las temperaturas quizás indican que necesitaría un 75% más de alimentos sobre el de mantenimiento. O sea, y eso tiene mucho que ver dónde yo quiero instaurar mi explotación, ¿cierto? Porque eso tiene que ver con el consumo que va a tener. Si yo estoy en la zona de un clima mediterráneo, claramente estoy en una zona que voy a requerir más o menos un 50% de mantención, perdón, de alimentos sobre el de mantenimiento. O sea, y es así, ¿ya? Ahora, si estoy en una zona más austral o más extrema, como una precordillera, por ejemplo, voy a necesitar más alimento todavía, claro, porque si no el animal no se va a desarrollar, no va a tener, no se va a expresar, digamos. La calidad de forraje, ni hablar, pues la calidad de forraje es súper importante, es uno de los puntos más importantes. Esta es que alguna vez les dije, sobre todo en carne, me acuerdo que en vacuno de carne vimos la triada que era suelo, planta, pasto, ¿cierto? Y aquí está uno de los puntos más importantes que es el famoso pasto. Alto contenido de fibras disminuye el consumo, obviamente cuando está muy encañado, ese es de menos consumo porque es más voluminoso, es como que llena pero no alimenta, ¿cierto? Eso es lo típico que se dice, come pero no se alimenta, en el fondo porque no tiene mucho nutriente, porque es puro carbohidrato estructural, pues, o sea, es celulosa y hemicelulosa, ¿ya? O sea, tiene bajo contenido energético y muy alto en fibra y disminuye el consumo. ¿Por qué? Porque es voluminoso, se llena antes, se llena, pero no lo está alimentando bien. Eh, mm, También respecto a la calidad del forraje, y eso tiene mucho que ver que va a disminuir el consumo si nosotros estamos ocupando mucho concentrado. ¿Ya? Al ocupar el 70% concentrado, el animal tiende a sentirse como menos lleno o bien alimentado, por así decir, pero con un riesgo altísimo de tener acidosis, eso sí, pero eso provoca que disminuya el consumo porque el animal se siente saciado, por así decir.
La disponibilidad del forraje, obviamente, que es súper importante porque no, todo esto no se podría medir si es que no contamos con el forraje correspondiente. ¿Ya? Ahora bien, ¿qué consumo tenemos nosotros respecto al porcentaje de peso vivo y el estado fisiológico de las distintas categorías de animales? Por ejemplo, un cordero de 30 kilos consume en su peso vivo más o menos el 4,3% de su peso vivo. ¿Ok? Un cordero de 40 kilos consume el 3,5%. Si se dan cuenta, a medida que aumenta en tamaño, disminuye su porcentaje de consumo de peso de materia seca. Eso es lo que estábamos hablando. En ovejas de 50 a 60 kilos, por ejemplo, aquí hay que hacer separación de los distintos estados, digamos, sí, estadios, digamos, de su periodo productivo. Cuando están solamente en requerimiento de mantención, requiere de 1,8 a 2 por ciento de materia seca de su peso vivo. En gestación tardía, perdón, estamos hablando de un 2,8 a 3,4. Las primeras 6 y 8 semanas de lactancia, cuando es unípara, de 3,8 a 4,2 por ciento de materia seca, ¿cierto? De su peso vivo, o aumenta si es doble. En el flashing debería estar más o menos en 2,8 a 3,2% de su peso vivo consumir, digamos, extra, digamos. Eh, si nos vamos, bueno, más adelante vamos a hacer un par de ejercicios, pero para ir haciendo más gráfico. Por ejemplo, si una oveja para mantención tenemos 1,8, que siempre tiene que estar digámoslo en 2, ya, 2% para mantención, y estamos en gestación tardía y le vamos a poner 3 más 3 5. Obviamente, tenemos un 5% de su peso vivo. Supongamos que la vaca pesa 60 kilos, ¿cierto? 60 por 0,05 le da 3 kilos de materia seca al día. Eso es lo que deberá consumir, 3 kilos de materia seca al día. ¿Ok? Con eso cumple los niveles de mantención y los niveles o requerimientos, digamos, para la gestación tardía. Esto es solamente pastoreo. ¿Ya? Y ahí están, bueno, un poco el promedio diario de consumo de materia seca, dependiendo de de qué estado fisiológico se encuentra el animal. Esto está sacado para una oveja de 60 kilos de la NRC, que son las tablas, digamos, de requerimientos nutricionales. Y esta está sacada del año 85, que en realidad no varía mucho esto. Y ahí tienen los distintos niveles de consumo de materia seca dependiendo del estado fisiológico en que se encuentre la oveja, ya sea en mantención, en flashing, gestación temprana, gestación tardía o lactancia temprana. Claramente la lactancia temprana es donde requiere las mayores cantidades de materia seca, obviamente porque se está alimentando ella de mantención y además está alimentando a uno o dos corderos dependiendo si es unípara o mellicera, respecto a su producción de leche. ¿Ok? Por otra parte, el consumo de agua. ¿El consumo de agua de qué se ve afectada? Bueno, ahí está el tipo de alimento consumido, de la temperatura ambiental, obviamente, estado fisiológico y tipo animal, de la presencia de lluvia o no, rocío o nieve, dependiendo, y el nivel de consumo de materia seca. Ya un poco les comentaba por qué las personas pensaban que no necesitaba, pero claramente necesitaba consumir agua o necesita consumir agua. De hecho, tenemos aquí tienen un cuadro de cuáles son los requerimientos según la temperatura ambiental de consumo de agua. ¿Ah? Estamos hablando aquí en kilos de agua por kilo de materia seca consumida, ¿ok? Este es el gráfico, kilos de agua por kilo de materia seca consumida. Por ejemplo, un cordero en crecimiento está hablando de a 15 grados de temperatura o 20 grados, como un día como hoy, por ejemplo, deben ser como 20 grados, va a consumir 2,6 kilos de agua. Eso quiere decir 2,6 litros en el fondo, ¿no? Así que el consumo es alto. Imagínense una oveja en lactancia con 30 grados de temperatura necesita de 8 a 9 litros de agua diario. ¿Ok? O una mellicera igual. Entonces, los consumos son altos. Por eso, a veces algunas patologías se presentan o se expresan porque los animales los manejan con mucho estrés hídrico. ¿Ah? Y a veces ese estrés hídrico conlleva una baja de la inmunidad, ya la aparición de algún tipo de enfermedad o, o está más susceptible a contraer algún tipo de enfermedad, por ejemplo, que no tiene nada que ver con el consumo de agua, pero la inmunosupresión provocada por el estrés hídrico
hace que afloren o enfermedades que están controladas con la inmunidad propia del animal se exacerben o aparezcan. Por ejemplo, yo les podría decir que mejor en verano, en pleno verano, podrían haber algunas apariciones de keratoconjuntivitis, algunas que pueden presentar algún cuadro diarreico por parásitos, porque puede que a lo mejor haya estado parasitaria y todo, pero está media débil, inmunosuprimida y puede atacar con mayor fuerza un parasitismo, digamos, incipiente. Un par de ejemplos solamente para dar, y se da, ¿ah? O sea que esto lamentablemente es común en algunos campos en Chile en no prestar atención al consumo de agua, ¿ya? Y no en algunos campos, en hartos campos. Ya, vamos a hablar ahora un poco de requerimientos nutricionales. Aquí tenemos, ¿qué requerimientos tenemos de los siguientes nutrientes? ¿Qué requieren? Proteína, energía, vitamina, mineral, fibra y agua. Y van a variar respecto a qué, si son de mantenimiento o son de producción. Y aquí en producción tenemos o de crecimiento o de engorde o de lana. Y en la reproducción si estamos en el periodo de servicio o encaste o en la gestación misma o en la lactancia. De eso van a depender los requerimientos nutricionales. Por ejemplo, el agua es vital, ya lo estábamos conversando recién, ¿cierto? Básicamente son 2 a 4 veces consumo de materia seca, estamos hablando de en general, esto es como norma general en promedio, entre 3,5 a 6 litros por día por oveja, y obviamente eso aumenta el doble, como ya lo vimos recién en el cuadro, en ovejas melliceras. La energía es el nutriente que es muy limitante, comprenderán porque es más cara de obtenerla también. Claramente sin la energía los microorganismos no aprovechan bien la proteína y otros nutrientes, por lo tanto tiene que ser adicionada para que los microorganismos puedan aprovechar además la proteína. O sea, alimentos energéticos provocan que se aproveche mejor la proteína, así esa es como eh, la idea. La deficiencia energética obviamente va a causar fallas reproductivas y problemas productivos, ¿ya? Proteína es muy importante en la formación de los tejidos. Obviamente la deficiencia va a causar pérdidas de apetito, pérdidas de peso, va a disminuir el crecimiento de los animales, hay menor ganancia de peso y menor crecimiento muscular. ¿Ya? Esas son las consecuencias de la falta en este caso de proteína. En el caso de la fibra, necesaria para el funcionamiento ruminal absolutamente, y se necesita más menos para el correcto funcionamiento, o por lo menos que se mantenga bien, hasta medio kilo diario en adultos, ¿ok? Medio kilo de fibra en adultos, de pasto en adultos. En este caso, la fibra nunca es limitante. eh, salvo en verdeos aguachetos, como dice ahí, que tiene que ver básicamente con praderas muy nuevas, o en praderas con mucho rocío cuando estamos pastoreando, por lo tanto, ahí como que restringimos un poquito, digamos, ese tema. Los ovinos pueden estar en ese momento cuando están en G2, significa gestación tardía, ¿ya? Bueno, obviamente los nutrientes son utilizados para distintas funciones: mantenimiento, reproducción, producción de carne, lana y leche, también para los funcionamientos del animal, ¿cierto? Para transformar algunos nutrientes se transforman en la sobrante, cuando hay exceso obviamente se transforman en grasa. Tenemos un animal que está como en distinta condición corporal, ¿cierto? Un poquito más gordito. Eh, las reservas por lo general siempre se van a almacenar en forma de grasa y son movilizadas en algunos momentos. Por eso es muy importante que las ovejas lleguen a muy buena condición corporal para que después el mantenimiento durante la gestación, sobre todo en los periodos de invernal, logre obtener nutriente a raíz de sus reservas. ¿Ok? Ahora, el exceso de la movilización grasa puede provocar una patología que es bastante común en ovinos, sobre todo cuando no se suplementa el último proceso de gestación, que es la famosa toxemia preñez. Por lo general, el ovino va a movilizar grasa, pero debe ser de forma controlada, sobre todo en el último tercio de gestación,
¿Cuándo se exacerba esto? Cuando obviamente no suministramos los requerimientos correspondientes en ese último tercio de gestación. ¿Ya? Ahora también hay requerimientos por estado fisiológico, ¿cierto? Tenemos un mantenimiento, no pierde ni gane peso. Esos son cuando uno habla de requerimientos de mantención, no pierde ni gana peso, es solamente va a mantener. Después cuando está en seca está en periodo seco o esté vacía, está también en periodo de mantención. Cuando está en servicio, ahí hay que agregar el de mantención más el flashing o suplementación de pre-encaste, ¿cierto? Y para aumentar el consumo, y ahí aumenta el consumo sobre todo de mayor energía. Por eso damos grano en ese periodo, o concentrado, ojalá. Por lo general acá está más fácil dar grano. En la gestación temprana, digamos, o G1, damos básicamente de mantenimiento y después la gestación un poco más tardía, o G2, hay mayor requerimiento en mantención. Agregamos el decrecimiento de desarrollo fetal, hay que agregar la preparación de la glándula mamaria y hay que agregar la producción de calostro. Entonces, todos esos requerimientos necesita el animal en la gestación tardía o gestación 2 o último tercio de gestación, como quieran verlo. ¿Ok? Entonces, imagínense que la primera parte de la gestación solamente requiere los requerimientos fisiológicos de materia seca, mantenimiento. Pero después, tercer tercio de gestación, aumentamos los requerimientos de mantención, crecimiento, y agregamos crecimiento, desarrollo fetal, preparación glándula mamaria y producción de calostro. Y en la lactancia, según los litros de leche, hay que aumentar los porcentajes de grasa y proteína. Por lo general, siempre se habla de que es importante si uno hace por ejemplo, uno hace una suplementación de preparto, mantener esa suplementación después del parto, por lo menos unas 2 semanas más. Por lo bajo. Siempre deberá ser más. Siempre uno, sobre todo en ese periodo de lactancia, donde a veces los partos son muy tempranos, uno debiera tratar de que si son muy temprano o todavía no ha llegado la primavera en toda su expresión, por ejemplo, partos de julio, principios de agosto, donde el pasto todavía no crece, por lo tanto, ahí en ese periodo es donde uno debiera apoyarlo, digamos, con alimentos que sean más energéticos y más proteicos para lograr establecer estos requerimientos como lo pide, en este caso, el estado fisiológico del animal. O sea, un animal, imagínate, con doble gestación, necesariamente necesita, aparte de los requerimientos de mantención, eh, por eso se llama suplementación y no alimentación de preparto. ¿Por qué? Porque muchas veces la gente, hay poco pasto, muy poco pasto, y la gente lo que le da de grano o le alcanza de grano recién alcanza a la oveja para los requerimientos de mantención, pero no le alcanza para los requerimientos de crecimiento, desarrollo fetal o preparación de la glándula, etcétera, etcétera. Por lo tanto, ese animal está propenso a movilizar muchas grasas corporales para la mantención de su preñez y en detrimento de ella misma. O sea, la oveja en este caso prefiere salvar la cría o inmolarse, por así decir, con tal de llevar a cabo la gestación en vez de perderlo, ¿no? Ahora, eso a veces es de forma natural, ni siquiera es porque ella lo piensa así, es simplemente porque uno le está dando muy poco alimento, ¿ya? Entonces es una reacción normal del organismo de la oveja reaccionar frente a la falta de nutrientes y obviamente movilizar grasas correspondientes, ¿ya? Ahí tienen, esto es muy similar a un cuadro que le mostré anteriormente de cuáles son los requerimientos, digamos, cómo se ve la curva. Esto es muy similar a lo que se da acá, el periodo seco, el servicio, la gestación y la lactancia. Esto es sacado de un estudio hecho en el INTA en Argentina, pero muy extrapolable a lo que se da acá, es tal cual. ¿Ya? Aquí están los requerimientos nutricionales más o menos de cuándo aumentan, cuándo disminuyen y cuándo nuevamente aumentan de nuevo, ¿ya? Eh, Cuando aumentan nuevamente en periodo de lactancia, que coincide obviamente con el mejor periodo de crecimiento de los pastos. Esta especie es muy noble, muy sabia, a través de los miles de años digamos, de desarrollo de la especie, se fue adaptando a los distintos climas mundiales,
y además adaptó su fisiología reproductiva a este clima. Yo siempre lo repito, es muy similar a lo que pasa con las migraciones de ñu, de las cebras en África, que ellos van a tener los partos obviamente en los periodos donde hay mayor pasto, ¿no? La gestación también se fue adaptando a través de los años, ¿cierto?, a este crecimiento. Y esta especie no escapa a eso. Acá tenemos otra curva, ¿cierto? Más o menos los factores que condicionan el ciclo productivo de los ovinos, exactamente más o menos el crecimiento mensual, ¿cierto? De los pastos y cómo se va dando cuando tenemos los excesos, cuando no. Algunos manejos nutricional, ¿cierto? En distintas de periodo del ciclo productivo de la oveja, ya sean distintos periodos, ¿cierto? Y qué condición corporal deberán tener cada una de ellas, en qué periodo se están dando, o no deberá manejar, digamos, estas condiciones corporales dependiendo de cuánto. Este en azul es lo que requiere la oveja en ese periodo y esto en verde es lo que está creciendo en pasto, en el fondo. ¿Ya? Obviamente los excesos hay que conservarlos, siempre ha sido así. Respecto a los requerimientos proteicos, la proteína limita obviamente los procesos productivos, básicamente cuando la concentración de forraje consumido es muy baja. Por lo general nosotros tenemos praderas que son muy pobres en proteína, eh, y obviamente siempre vamos a estar requiriendo de que se pueda suministrar a través de otro tipo de alimentación o de suplementación. Por ejemplo, en el flashing se requiere una dieta que tenga al menos un 9,5% de proteína cruda, ¿ok? Al menos. Esos son los requerimientos en flashing. Y en los primeros 2 tercios de gestación deberá mantenerse esos 9,5, pero en el último tercio deberá aumentar más o menos un 11% para lactancia pasar entre un 13 o 14% de proteína. Yo les dije que algunas especies pratenses pueden lograr obtener, pueden obtenerse esos niveles de proteína cruda, pero por lo general nosotros estamos en una región que no presenta mucha pradera digamos, instalada, ¿es cierto? No instalada, ¿cómo se dice? Eh, instaurada, claro, una pradera que se ha sembrado y que se ha trabajado. Por lo general nosotros tenemos praderas naturales, o sea que el pasto creció naturalmente ahí y hay una mezcla de muchas especies pratenses. Eh, si nosotros tuviéramos la posibilidad de poder instaurar algunas hectáreas de pradera, por ejemplo, de vallica o una leguminosa como trébol o la asociación de trébol-vallica, por ejemplo, que siempre se da, tenemos la posibilidad de que en ciertos periodos, sobre todo en lactancia, como es este periodo, ya casi lactancia tardía ya también, pero en los meses de septiembre, octubre y noviembre, tener la posibilidad de que estos animales tengan la mayor posibilidad de tener mayor cantidad de proteína en el forraje, en este caso en el pastoreo. Cuando no ocurre eso, obviamente hay que adicionar esta proteína extra que se necesita y ahí es donde se incurren, por ejemplo, en tener concentrados, por ejemplo, o granos de trigo. Por lo general, la única posibilidad de poder adicionar proteína a la dieta en este periodo, sobre todo en lactancia, es a través de concentrado. ¿Ya? Requerimiento de minerales tenemos, bueno, eh, hay más o menos 14 elementos minerales que son esenciales para los ovinos, ¿ya? 14. No vamos a entrar en detalle cada uno de ellos, pero eh, en pastoreos generalmente son raras las deficiencias minerales en condiciones de pastoreo. Eh, en otras ocasiones, eh, es posible que se adicionen a través de los bloques minerales, ¿ya? Eh, Existen desbalances. Uno de los minerales, por ejemplo, a ver, para ir en orden, uno de los minerales más importantes que siempre está y que siempre está deficiente es el magnesio, por eso existe la hipomagnesemia y todo. Los pastos, lamentablemente, aquí en la región siempre son deficientes en magnesio, porque el magnesio es un mineral que lixivia, eso quiere decir que se va al fondo del suelo con las lluvias. Por lo tanto, siempre tiene que estar adicionándose. El selenio también es otro. Existen también algunos desbalances
que hay que tratar de que no estén desbalanceadas. Por ejemplo, la proporción de sodio, calcio y fósforo y que estén a libre posición. Eh, Hay también algunas proporciones que se pueden dar en estas mismas sales minerales a través de los mismos bloques o de sales que se suministran en las canoas de alimentación. Y esta mezcla, por ejemplo, mezcla de fosfato bicálcico o sal común en relación 1 a 1, o proporcionando más o menos de 8 a 10 gramos por ovino al día de esta salsa de fosfato bicálcico, porque el sodio, calcio y fósforo siempre tienen que estar en orden, digamos, siempre tienen que estar en un buen balance. Existen otros elementos como el cobre, manganeso, también fierro, que sé yo, otros que son elementos que también son muy importantes. Ya hablé del selenio, ¿cierto? Y esos, obviamente, en algunos casos que hay deficiencia, hay que suministrarla, ya sea a través el selenio, si ustedes saben, hay unas ocasiones que se administra sobre todo para mejorar la reproductividad, ¿cierto? Que se administran de forma inyectable cuando se detecta deficiencia. Eh, y hay otros elementos como el magnesio, por ejemplo, que uno deberá suministrar a través de los sales minerales. Y así. Bueno, importante en el fondo, más allá de saber cuántos elementos son o cuáles son los que me faltan o los que tengo de sobra, es que siempre tenga la disponibilidad de que estén, ¿ok? Porque hay mucha deficiencia mineral en nuestros suelos, por lo tanto, más que en nuestro suelo, en nuestra pradera, que puede estar en el suelo, pero a lo mejor no está al alcance disponible para los pastos. Por lo tanto, es muy probable que los pastos tengan la deficiencia. Capaz que el suelo, en esta tierra que estamos nosotros, que están volcanizadas, ¿cierto? Volcanizadas, tengan muchos elementos, pero no están disponibles para el pasto, como por así decir. Entonces, ahí es donde ocurren las deficiencias en algunas ocasiones. Eh, Dicho eso, tenemos claro que la relación calcio-fósforo, que son los elementos más importantes, va a desarrollar el esqueleto, ¿cierto? Por lo tanto, así que hay que tomar en cuenta, ¿ok? Estoy mandando un mensaje. El azufre es importante, por ejemplo, por ejemplo, hay desbalances, especialmente cuando la relación calcio-fósforo es baja, por ejemplo, de 1 o 2, ¿ya? Hay que aumentar, o de 1 a 2, o sea, hay que aumentar el calcio para que aumente el fósforo, por así decir, ¿ya? También otro elemento importante, el azufre, que es especialmente importante en la síntesis de aminoácidos azufrados, y ahí tenemos la metionina y la cisteína, sobre todo para el crecimiento muscular, ¿cierto? Y también en este caso, también importante para la lana, eh, y así otro aminoácido. También es importante para la función ruminal, eh, por ejemplo, la relación de nitrógeno-azufre de 10 a 1, perdón, bien digo, para una adecuada síntesis microbiana, por ejemplo. ¿Ya? No vamos a entrar dar en detalle de cada uno de los minerales, pero es solamente para dar algunos ejemplos. Aquí están algunos macro y microminerales, digamos, de concentraciones que sugeridas en materia seca o en gramos de materia seca. Por ejemplo, el calcio, 1,5 gramos por kilo de materia seca, hasta 2,6, el fósforo 1,3, magnesio, cloro, y ahí están. Y microminerales como el cobalto, cobre, yodo, hierro, manganeso, selenio y zinc. ¿Ok? Así que ahí tienen, digamos, las relaciones y los requerimientos en minerales de los animales. Nosotros cuando decimos, ¿le da bloques minerales? Sí, si les damos, ya. Y ahí es donde usted tiene que revisar que los bloques minerales tengan, digamos, estos elementos. Esta tablita es muy bueno que te las tengan siempre presente, porque cuando uno compra sal minerales, ojalá tengan esta proporcionalidad. ¿Ya? Vitaminas. Los adultos, por así decir, son prácticamente independientes en cuanto a necesidades de vitaminas hidrosolubles, sobre todo complejo B, complejo G y complejo, perdón, y el C, y vitamina C.
¿Ya? ¿Por qué? Porque la mayoría de las vitaminas del complejo B y tanto la vitamina C son sintetizadas por los microorganismos del rumen. Por lo tanto, ahí hay que mantener la sanidad de los microorganismos del rumen para que estas vitaminas se puedan sintetizar. Ahora, cuando uno adiciona, por ejemplo, vitamina del complejo B, sobre todo en animales recién nacidos, en ovinos, a veces el último test de gestación, sobre todo en partos múltiples o que han sido de forma distóxica, hay algunos animales que nacen un poquito medio débiles y tiene que ver con la reactivación del sistema nervioso central. Y en esos casos hay bueno, yo lo hago, generalmente adiciono algún tipo de vitamina del complejo B, ¿ya? Sobre todo hematón, bien digo, hematón B12, no me acuerdo cómo se llama el nombre comercial, pero vitamina del complejo B es muy bueno porque en el fondo potencia y reactiva el sistema nervioso central. Esos son los típicos corderitos que nacen como un poquito medio tullillos, que le llama a la gente, que están como medio débiles. Bueno, no es malo ponerle un ml de esta vitamina, ¿ya? Pero solo en esos casos. Eso en animales, obviamente, recién nacidos, animales juveniles, ¿no? En el caso de las liposolubles, eh, solo van a poder, los microorganismos ruminales solo son capaces de efectuar la síntesis de solo vitamina K. Las demás se tienen que adicionar. Y por eso siempre se hace la famosa vitamina la AD, no sé si la han visto comercialmente, siempre se le adiciona antes de que empiece el invierno, ¿cierto? A los animales, sobre todo a las ovejas, se les pone vitamina A, D. Incluso está la vitamina selenio más vitamina E, ¿cierto? Existe esa comercialmente. Pero por lo general, uno podría adicionar este tipo de vitamina porque son liposolubles y la única que los microorganismos ruminales sintetizan es la K. Por lo tanto, nos falta adicionarla, ¿ya? En caso de la vitamina E, es necesario que para que se sintetice tenga un aporte adecuado de selenio. Por eso existe este fármaco, digamos, sintetizado, que es la vitamina E más selenio, ¿ya? Sobre todo cuando tenemos suelos deficientes de selenio, ¿ya? Entonces, esa deficiencia de selenio desencadena una deficiencia de vitamina E, y ahí tenemos una miopatía conocido como, y eso lo van a ver en medicina de rumiantes o en medicina, digamos, de clínica mayor, la famosa enfermedad del músculo blanco en cordero, ya por la deficiencia, digamos, de esta vitamina y por la deficiencia en general de la consecuencia de tener deficiencia de selenio en el suelo. ¿Ya? Otro aporte diario de vitamina A pueden ser importantes, ¿cierto? Cuando hay sequías prolongadas, por ejemplo, cuando son más de 6 meses, como las que hemos vivido en los últimos años aquí en Chile, claramente vamos a tener una deficiencia de vitamina A. Eh, ¿Por qué? Porque algunas reservas hepáticas en forma de retinol, porque así se almacena en hígado, no van a suplir el déficit, sobre todo cuando estamos pasando por un periodo de sequía bastante prolongado. ¿Y qué provoca obviamente la deficiencia de vitamina A? La disfunción de la visión, obviamente, y porque también afecta la actividad gonadal a través de los epitelios, o sea, tenemos espermios más débiles también, en el caso de los machos, ¿ya? Y deficiencias visuales. Em, Ahí tienen un cordero de 4 semanas, que es supuestamente con sintomatología de deficiencia de selenio, que causa parálisis del músculo blanco. Este es un típico corderito, no sé si lo han visto alguna vez o han tenido la oportunidad de verlo, corderos que nacen, pero que en realidad no tienen capacidad para pararse, están como débiles, esos que le llaman que están tullidos, entre comillas, pero a pesar de uno ponerle vitamina del complejo B, siguen igual y no pasa nada. Entonces ahí uno tiene que pensar que efectivamente lo que pasó aquí fue que la consecuencia de la gestación en la hembra provocó que, o sea, no la consecuencia, sino que el problema de no tener selenio en el suelo provocó que el pasto tuviera poca disponibilidad y a su vez esa poca disponibilidad hizo tener menos síntesis de vitamina E, ¿ya? Em, bueno, ahí si se dan cuenta en la foto existen estos colores medio blancos, ¿cierto? Eso se le llama miopatía del músculo blanco. Lo rojo está normal y esto es lo pálido, ¿cierto? Donde el animal está muy, muy, muy claro, ¿cierto? Ese es el signo de la enfermedad. Son animales que en realidad no pueden pararse, no caminan casi nada,
por este efecto que les digo yo. ¿Ya? Aquí tenemos niveles de requerimiento según etapa fisiológica y condición corporal esperada, ¿cierto? Ahí está los niveles de condición corporal. Este es, digamos, lo que que debiera tener un animal en distintas etapas, ya sea en el servicio, en la gestación, en la lactancia y el periodo seco. Ahí las condiciones corporales adecuadas. Sabemos que cuando un animal entra al encaste con condición o sale al encaste con condición 3 a 3,5, es muy probable que pierda un punto en condición corporal después de la gestación, hasta 2,5. Menos de eso ya entramos en riesgo, porque si un animal entra en 3 y después está en 1,5 al momento del parto, estamos mal. Eso quiere decir que no hicimos una buena mantención durante la gestación y tampoco hicimos una buena suplementación, sobre todo en animales que están melliceros, ¿no? Esa es una problemática bastante grande que ocurre a todo nivel, ¿ya? No solamente a pequeños agricultores, pequeños ganaderos, perdón, ¿ya? Y así se va manteniendo, bueno, puede llegar a bajar hasta 2 a los primeros días de lactancia y de ahí seguir aumentando a raíz de que obviamente aumentan mucho más los requerimientos, pero también hay más disponibilidad de alimentos. Por lo tanto, esa oveja deberá recuperar y recuperando de a poco, digamos, su condición corporal. Lo triste es que si seguimos bajando, o sea, si imagínense va pariendo con condición 2 y después esa condición sigue bajando a raíz de que está lactando, ahí estamos mal. ¿Mm? Entonces hay que suplementar los animales. Este es otro tipo de esquema de requerimiento alimenticio en un sistema de producción de carne lana o de doble propósito, ¿cierto? Eh, perdón, donde están los niveles, digamos, de requerimientos dependiendo del tipo de animal que sea, ¿cierto? Un poco parecido, el otro son distintos esquemas nomás de cómo presentar la misma problemática. Ya. Ahora, ciclo productivo del ovino y periodos críticos. Tenemos varios periodos críticos y que hay que tomar en cuenta. Primero, el periodo seco, ¿ya? Va desde el destete, o sea, ahora desde aquí para adelante empieza el periodo seco hasta el periodo de servicio o al próximo encaste, ¿cierto? Los requerimientos aquí del rebaño o de la majada son mínimos porque estamos en un periodo de verano, ¿cierto? Donde baja el pasto, el animal ya destetó, no es necesario que esté comiendo de más tampoco. Eh, Ojalá tengan mantener su peso corporal y la producción de lana que sea constante, porque no está gestando y tampoco está lactando, por lo tanto todo lo que come está haciendo más que nada para ella, para la oveja misma, ¿no? Para su propio bienestar. Aquí se habla de que en este periodo debe tener más o menos un 2,6% del peso corporal en materia seca. O sea, una oveja ya en periodo seco, en diciembre, enero, febrero, consume más o menos el 2,6% de su peso vivo en materia seca. ¿Ya? Eso es lo que deberá consumir diario. Este periodo es variable, va a depender de en qué momento yo quiero hacer mi próximo encaste y por lo tanto puede ser entre 60 y 90 días y depende cuánto que yo quiero hacer la próxima lactancia también. El otro periodo crítico es el flatching o servicio o la suplementación de preencaste, ¿cierto? Hay que tener buena condición corporal, hay que hacer este estímulo energético importante. Recuerden que no es necesario que el animal llegue gordo al encaste. Igual es bueno que llegue con cierta falencia, por eso se habla que mejor llegue con un 2,5 al flashing. ¿Por qué? Porque nuestra suplementación debiera lograr aumentar esa condición corporal y eso es lo que provoca, digamos, la superovulación. El exceso de alimentación o el exceso en ese momento, o esa suplementación, más que eso, esa suplementación en ese momento, provoca que el animal aumente de peso. Al aumentar de peso va a provocar un efecto, digamos, de formación de grasa, entre otras, y esta formación de grasa permite como les explicaba en clases anteriores, la aparición de una hormona o la formación de una hormona llamada leptina, como ya hemos hablado, que también genera impulsos positivos a la eje hipotálamo hipófisis para estimular a las gonadotrofinas y así, perdón, a la hormona gonadotrófica, para así poder estimular, digamos, el ovario y lograr mayores ovulaciones o una oleada
o un estímulo, digamos, a los ovocitos para que puedan ser producidos, ¿cierto? Lo que se llama la dinámica folicular. Entonces, los folículos, digamos, que van a eclosionar son los que se ven estimulados a raíz de esta alimentación. Entonces, eso no lo logramos si el animal llega muy gordo. Si el animal llega muy flaco, al flatching tampoco lo alcanzamos a lograr. Entonces tiene que llegar más o menos bien. Y eso, por eso en el periodo seco, que es un periodo crítico, hay que mantener las ovejas y que no bajen mucho de peso, pero tampoco que suban mucho de peso. ¿Ok? Entonces, que lleguen con condición 2, 2,5 al flatching es lo ideal. Para así, a través de mi estímulo, yo poder lograr esta superovulación. Ese es el concepto, digamos, estricto de por qué uno hace la suplementación conocida como flatching, ¿ya? Este estímulo que se da. Eh, no hay otro, esa es la realidad, y eso ya está estudiado y está con muchos estudios presentes. La leptina se ha estudiado hace mucho tiempo ya y se sabe que tiene relación directa, digamos, con la tasa ovulatoria, ¿ya? Por eso el estímulo, digamos, más o menos de 2 a 4. Yo diría que este es el promedio, pero yo generalmente, antes de empezar el encaste, por ejemplo, si yo quiero encastar el 1 de abril, yo debería empezar mi flatching el 15 de marzo, 2 semanas antes de, ¿ya? Y la mantengo durante todo ese mes, mantengo todo esa suplementación durante todo el mes de abril. ¿Ya? Es porque obviamente no todas van a quedar preñadas la primera semana, van a quedar en la segunda ola de celos, ¿cierto? Entonces por eso es muy bueno tener esos 45 días de flashing y de mantención durante el encaste, ¿ya? Obviamente no, todo lo contrario, no va a disminuir el porcentaje de ovejas fértiles, todo lo contrario. Hay que tener los recursos alimenticios, eso sí. Ahí, por lo general, acá la gente ocupa avena, otros ocupan a lo mejor una pradera rezagada de mejor calidad, que tenga riego, porque recuerden que estamos hablando siempre de un periodo post-verano, que se hace en otoño. Por lo tanto, la persona que tenga la posibilidad de hacer riego, obviamente la puede hacer. Em, eh, las ovejas que tienen peso adecuado, el flashing tampoco va a incidir muy significativamente. O sea, ovejas que llegan con condición 2,5, de ahí para arriba, 3, 3,5, no es necesario hacerle porque naturalmente tienen una muy buena condición corporal y va a tener obviamente la grasa suficiente y va a tener estos tejidos adiposos que va a formar y va a tener circulante de leptina. Ahora, sobre eso cuatro ovejas muy gordas, obviamente es todo lo contrario porque se crea un feedback negativo para la formación gonadotrófica, ¿ya? Em, entonces, bueno, lo ideal, como ya les comentaba, se aumenta de peso el animal de 3 a 4 kilos, que de hecho incluso puede ser más. Siempre se habla de que la condición corporal que pase de 2 a 3, por ejemplo, un punto en condición corporal se habla que es alrededor de entre 6 a 8 kilos, 7 kilos en promedio. O sea, un animal que está en condición corporal al inicio del flatching y termina con condición corporal de 2 y termina con 3, significa que aumentó más o menos 7 kilos de peso. Eso es bastante bueno. Se habla de que tampoco en borrega es muy aconsejable, básicamente porque en las borregas tenemos que pensar que lo que deberá hacerse es que estas borregas son las que vienen, ya tienen 2 dientes, son las que nacieron el año anterior, ni siquiera este año. Por ejemplo, las borregas de este año, año 2021, deberán recién entrar al encaste en el otoño del año 2023. Y esas borregas que ya tienen más de un año o están cerca del año y medio, que son las borregas de 2 dientes que se conocen, son las ideales para entrar al encaste. ¿Por qué no se recomienda hacer el flashing? Porque esta ovejita no ha tenido ningún desgaste, solamente ha comido. Por lo tanto, reserva energética, reservas adiposas tiene. Entonces, no necesitaría hacer un flashing como tal. Ahora, si la alimentación ha sido más o menos y han tenido un periodo de verano bastante crítico, con sequía, obviamente hay que hacerlo, ¿no? Eso ocurre cuando son los tiempos ideales, ¿no? Ahí tienen algunos carneros, por ejemplo, en este caso merinos, ¿cierto? En pocheros que están reservados para el servicio, o fuera de época de servicio. Fíjense los pastos, acá teníamos pastitos, los hombrecitos ahí se están ahí alimentando bien, y acá todo seco ahí porque ya pasó el periodo ya, entonces se mantienen, ¿no? Para dar un ejemplo solamente. Gestación, otro periodo crítico. Durante los primeros 30 días de preñez se está implantando el embrión, ¿cierto? Eh, eh,
siempre en este periodo está con mala condición, porque no es que mala condición, ojalá que no tengan esta subnutrición y tampoco esta baja excesiva, ¿cierto?, en este periodo, porque tanto la subnutrición como la excesiva alimentación puede provocar pérdida embrionaria, ¿ok? Por eso hay que man- por eso en este periodo post-encaste hay que mantener, digamos, esta condición. Ahí obviamente el retiro de la suplementación tiene que ser de manera parcial. De a poco, y si le estaba dando, llegó a dar hasta 300 o 350 gramos de avena por oveja, y retirando de a poco. Y a la siguiente semana le da 200 o 250, después le quita otros 50, le da 200, después le da 150, hasta que finalmente se lo quita, porque está en pleno periodo, digamos, de gestación. Pero manteniendo, digamos, su estado físico. Esa es la idea. El primer periodo de gestación, que va entre 30 y 90 días de gestación, hay un crecimiento acelerado de la placenta, pero muy poco del feto, ¿ya? Se habla de que en este periodo deberá llegar o podría llegar a perder o tolerar hasta un 7% de su peso. O sea, todo lo que ganó en el flashing, aquí lo podría perder, ¿ya? Y aquí no estaría comprometida ni el feto ni la madre si es que se baja este peso. ¿Por qué pasa esto? Porque donde no hay crecimiento, ¿cierto? Entonces, es de mantención. Este primer tercio es de mantención. ¿Ya? Después, en gestancia más tardía, o G2, o gestancia de último tercio de gestación, obviamente aquí el feto crece exponencialmente hasta un 85% del peso más o menos de lo que creció anteriormente. Aquí incrementan los requerimientos absolutamente. eh, y aquí la sobrevivencia está dada según la nutrición de la oveja. ¿Ya? Aquí es donde nosotros tenemos que poner mucha tinca, mucho hincapié a la gente de que tiene que suplementar sí o sí. No basta con darle 100 gramos de avena, porque con eso, recuerden que ya viene de un periodo crítico invernal. Por lo tanto, si usted dice yo estoy suplementando, le estoy dando 100 gramos, en realidad no le va a servir mucho. Ahora, en el tiempo sí, si usted empieza a dar esa suplementación de 100 gramos por avena 45 días antes de los partos, le puede ayudar, por supuesto, pero deberá aumentar, deberá ser más, ¿ya? Usted tiene que pensar que una oveja unípara requiere en kilocalorías de energía más o menos entre 2.000 a 2.300 kilocalorías. Una mellicera va a requerir casi el doble, 3.800 a 4.200 kilocalorías de energía. Por lo tanto, que le dé 100 gramos de avena no es nada, ¿ok? Que es prácticamente casi, le está dando solamente de mantención. Tal como dice ahí, los requerimientos de mantención o de requerimientos de mellicera van a incrementarse en un 35% sobre el de unípara, ¿ok? Aquí donde tenemos la posibilidad de tener la famosa toxemia de preñez por la movilización grasa y la formación de cuerpos cetónicos, que son altamente tóxicos para el organismo, obviamente, y que causan esta enfermedad metabólica que finalmente provoca la muerte de la oveja e incluso de los corderos. Hay muchas ovejas que logran parir, mueren los corderos y ella puede sobrevivir. Hay ovejas que aborta o aborta tardíamente, con corderos ya casi muertos o muertos al nacer, y ella igual después igualmente muere. Y hay ovejas que ni siquiera alcanzan a parir y mueren tanto los fetos como la oveja. Y eso es netamente alimentación. La mayoría de las muertes que ocurren en ovejas adultas son provocadas por la alimentación, aunque ustedes no lo crean. Más allá de enfermedades, obviamente, que pueden estar cursando, por lo general las muertes en este periodo está dado por la mala alimentación. Muchas enfermedades en ovino se dan básicamente porque la alimentación es deficiente, por el estrés alimenticio, ¿ya? Lamentablemente son muy lábiles las ovejas del estrés alimenticio y de líquido, ¿cierto? De agua. eh, y eso provoca que la inmunidad de los ovinos se vea afectada y la aparición de distintos tipos de enfermedades. Pero en este caso, en la gestación tardía, la alimentación es fundamental para prevenir la toxemia de la preñez. La lactancia, obviamente, es la que impone los mayores Profe, requerimientos para las madres. Dígame. la toxemia y la preñez se da porque el metabolismo que hay en los lípidos es como No, no, alterado. no. La oveja
empieza a movilizar grasa porque no tiene dónde sacar más nutrientes, más energía. Y como tiene Ya. grasas de reserva, esa grasa es tanto el exceso que moviliza tanta grasa o tanto lípido hacia el hígado que el hígado no es capaz de, digamos, metabolizarla. Y al no metabolizarla forma cuerpos cetónicos. Y los cuerpos cetónicos son tóxicos para el organismo. Ah, ya, Y esa es la que profesor. finalmente provoca, digamos, la muerte. La fisiología o la fisiopatología no la vamos a tratar ahora, pero en el fondo ese es lo que causa. La aparición, de hecho en vacas lecheras se conoce como cetosis, es exactamente lo mismo, ya movilización del cuerpo cetónico en el organismo que son tóxicos en el fondo, ya es como se está intoxicando internamente el animal. Acá pasa exactamente lo mismo, nada más que a veces en vacas lecheras el cuadro de cetosis se da por el exceso de alimentación después de un periodo carente, ¿ya? Em, y sobre todo, y también se da en el último tercio de gestación, incluso después del parto. En cambio, en ovejas se puede dar solamente por la falta de nutrición y solamente por la movilización grasa que tiene el animal en este periodo, ¿ya? Lamentablemente es así. Eh, la movilización, digamos, hace que se formen estos cuerpos cetónicos y finalmente causen la muerte del animal por toxemia, ¿ya? Eh, bueno, estábamos hablando del tema de la lactancia, obviamente es muy importante, que es donde están los mayores requerimientos, pero también está nuestra mayor salvación, que es el mismo pasto. En este periodo, como ya le había conversado, este es el periodo de mayor crecimiento de los pastos, por lo tanto, tenemos mayor cantidad de nutrientes y es el periodo que más requerimientos tiene la oveja. ¿Ya? Pero, obviamente, si los partos son muy tempranos, entramos en problemas. Por eso es muy importante asesorar muy bien a las personas que el encaste sea en el periodo preciso para que coincida con el crecimiento de los pastos del potrero donde la persona trabaja. Es distinto el crecimiento de los pastos en la precordillera, en el llano central o en el secano costero. ¿Por qué? Porque puede que a lo mejor en uno sea más tardío, en otro sea más temprano. Por lo tanto, usted tiene que saber ajustar con las personas o a enseñar a la persona que el encaste tiene que ser o más temprano porque los pastos crecen antes o más tardío porque los pastos crecen después. ¿Para qué? Para hacer coincidir el parto con la lactancia, o sea, con el crecimiento de los pastos para que esa lactancia sea de buena forma y la oveja y los corderos no tengan problemas. ¿Ok? Esto es independientemente de que en todas las condiciones igual tiene que suplementar antes del encaste, mínimo 45 días antes del encaste, ¿ok? Perdón, antes del parto, perdón. Mínimo 45 días antes del parto. Y coincide, obviamente, que eso es otra clase que vamos a hacer, ¿cierto? Que tiene que ver con la sanidad del rebaño, que coincide ese inicio de la suplementación de preparto con la vacunación de preparto y la desparasitación de preparto. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el animal tiene que estar sanitariamente bien, por lo menos libre de parásitos, para que aproveche bien los nutrientes, y también preparando la inmunidad posterior con la lactancia para la transmisión de inmunoglobulina a través del calostro de los corderos. Por lo tanto, eso es muy, muy, muy importante que hagamos coincidir, digamos, los partos con el crecimiento de los pastos, ¿ya? De aquí tienen un poco el esquema de cómo va evolucionando los pesos, digamos, de la oveja respecto a la lactancia a medida que van aumentando las semanas de lactancia y cómo son los requerimientos o la producción de leche que va teniendo a medida que va aumentando, ¿ya? Ahí está el peso corporal, ¿cierto? Baja bruscamente, sobre todo con mellizo, y ahí está el peso vivo del animal que tiende a aumentar, va aumentando de a poco a medida que va aumentando la leche. Y esto es así, o sea, si no tenemos buenos pastos, la oveja se va para abajo, ¿no? A diferencia de cuando tenemos buena condición. En los melliceros, obviamente, los requerimientos son mayores. ¿Ok? Profe, Eh, Dígame. ¿el consumo de alimentos en la oveja después del parto disminuye igual que las vacas o ellas comen No, ahí igual? aumenta, Aumenta ya. aumenta. ¿Por qué? Porque recuerden que el útero está ocupado en este caso, en el caso de mellicera o de unípara, está ocupado por el feto. Proporcionalmente el rumen tiende a ser grande respecto al tamaño del animal, al tamaño de la oveja, ¿ok?
Distinto es el caso de la vaca, que es un tremendo animal, ¿cierto? Con un tremendo rumen, y un ternero también lo ocupa buena parte de eso. Entonces, tanto en vacas como en ovejas, los consumos aumentan después del parto, ¿ok? Lo que pasa es que por lo general la vaca siempre es, como se ha tratado y se ha trabajado mucho más, tienden a tener mejor balanceado ese último periodo. A diferencia de las ovejas, que como saben, hay mucho productor chico que tiene ovejas, ¿cierto? Pero no se preocupa de este periodo, entonces claramente la oveja va a aumentar su consumo después del parto. Por dos razones. Una, porque se vacía espacio respecto a que ya no están los terneros en útero. Y lo otro, porque perdón, los mismos corderos, digamos, van a requerir, digamos, leche. Por lo tanto, todo lo que consuma la oveja en esas primeras 3 semanas, básicamente va a ser para formar leche. Después de esas 3 o 4 semanas, recién ahí empieza a recuperar peso y condición corporal. No se extrañen que una oveja mellicera, después de parir, haga condición corporal, la palpe, digamos, en el lomo y diga, oye, que está flaca. Claro, obvio, recién parió. Lo importante es que esa oveja tenga buena bajada de leche y lo importante es que esa oveja tenga buen pasto en ese primer periodo. ¿Ya? Pero el consumo obviamente va a aumentar. ¿Ok? Eh, lo otro importante es el diagnóstico temprano de las melliceras, que permite obviamente mejor manejo nutricional y diferencial de cada oveja gestante. Y para esto obviamente necesitamos tecnificar mucho más nuestros campos. Nosotros, lamentablemente, el encaste acá se hace muy desordenado, tenemos un champurreo de encaste por todos lados, muchos hacen un encaste muy prolongado, otros concentran, son los menos. Y otros, a pesar de concentrar, tampoco hacen el uso de la ecografía, por ejemplo, porque si bien es cierto, está la posibilidad de hacerlo, no todos son conscientes de hacerla. ¿Por qué es importante hacer la ecografía, más allá de decir que está preñada o no preñada? Es para justamente detectar melliceras, para que esas melliceras puedan tener alimentación diferenciada en este último tercio de gestación. Como ya les comentaba, necesitan casi el doble de requerimientos que una unípara, ¿ok? Por lo tanto, es súper importante hacerlo. Lamentablemente ha costado muchísimo tecnificar los campos. En algún periodo anterior a este, digamos hace unos 10 años atrás, quizá un poco más, con otro colega andábamos haciendo ecografía, éramos como bien pioneros, andábamos haciendo ecografías, varios productores se nos acercaron, estaba como bien, pero de un momento a esta parte como que ya la gente como que dejó de hacerlo o dejó de darle importancia. O por otro lado, dio al voleo nomás, aumentó sabiendo que podía ser medicera o no, le da nomás todo, pero ahí está bien que se aseguren en dar alimentación. El tema está en que a lo mejor está perdiendo plata. ¿Por qué? Porque ¿qué sabe con dar tanta alimentación a ovejas que son melliceras? O sea, que son uníparas, o ovejas que están secas porque ni siquiera cachó que estaba preñada. Entonces, nosotros también tenemos que ser inteligentes en este tema, para cuando uno asesora. Tenemos que saber asesorar de forma que la persona se sienta satisfecha y contenta, y también nosotros ser proactivos en el tema. Si nosotros le decimos a un asesor o como asesor le decimos a un productor, ¿sabe qué? Vamos a encartar tal fecha y vamos a esperar unos 35 o 45 días después del último encaste o de la última hembra que fue marcada, para hacer detección precoz de preñez con ecografía. Y le voy a decir, ¿por qué? Porque así vamos a determinar, sacar las que quedaron secas, que no quedaron preñadas, listo, para afuera del potrero, para otro potrero, hasta el otro año, o si son de ovejas viejas se eliminan. Vamos a determinar las uníparas y vamos a marcar las mediceras, porque cuando sea el periodo de suplementar, la diferencia de alimentación es bastante importante y se va a ahorrar hartas lucas en relación a dar al voleo a todas parejos. Cuando usted le habla de números a un productor X, le va a gustar inmediatamente, sobre todo porque el signo peso es muy importante para ser más productivo, ¿ya? Cuando uno siempre habla con números y lo tiene clarito, eh, 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 tiende a ganar, digamos, el gallito, por así decir, ¿ya? Pero con argumentos técnicos, ¿ya? Entonces, por eso es importante hacer la ecografía. Lamentablemente, como le digo yo, mucha gente no lo determina así y no lo hace así. Pierden plata en el fondo.
Ya, otra cosa importante, otro punto importante dentro de todos los puntos críticos es el destete, que constituye, digamos, el descanso de la oveja, por fin, digamos, para recuperar peso, para recuperar su condición corporal, para recuperar la ubre. Muchos casos de mastitis provocadas por el daño que provocan los mismos corderos ya grandotes, que por el golpeteo constante que hace cuando expresa la bajada de la leche. Ustedes saben que los corderos pegan cabezazos para que la ubre se incentive, entre comillas, y baje la leche. Eh, pero ya a una altura en que uno deberá hacer, digamos, el destete para evitar justamente eso. Ahora, ¿cómo se provoca la mastitis? En el fondo no es que el cabezazo le provoque mastitis. Lo que provoca el cabezazo del cordero es que finalmente ese parénquima se vaya dañando y va bajando la inmunidad, digamos, de la oveja en ese sentido, la inmunidad de la glándula mamaria. ¿Ok? Al presentar esta inflamación, va a haber una reparación con tejido, ¿cierto? Tejido conectivo, que va a provocar ciertas zonas de la glándula mamaria que se van a ir perdiendo a raíz de la cicatrización provocada por el constante golpeteo. Y se tiene la mala suerte de que a lo mejor esa es tan grande eso que puede bajar tanto la inmunidad que puede agarrarse a algún tipo de bacteria ambiental a raíz mismo de que están pastoreando en terreno, ¿cierto? En tierra o en distintos suelos, ¿cierto? Y también por la misma hecho del mamar, el cordero también podría transmitir algún tipo de enfermedad que se transformaría en una mastitis. Entonces, lo mismo pasa con las cascarrias cuando no se corta la cola, ¿cierto? Al no cortar la cola, obviamente esas fecas duras que se pegan en la cola pueden ir golpeando constantemente la glándula y también formar cuadros, digamos, o zonas de daño que van a ser reparadas con tejido conectivo y que si no se libera, digamos, de ese problema, el animal va a seguir continuamente golpeando y eso finalmente va a provocar una baja inmunitaria local que podría llevar a una mastitis más o menos grosera. He visto casos de mastitis provocadas por el golpeteo constante de los carneros, o en este caso, perdón, de los corderos, o del cordero mamón, del lechón que le llaman, que ya tiene como 3 4 meses y todavía sigue mamando, pero ya desde como 40 kilos, por ejemplo, y ese cabezazo no es un cabezazo suave, son cabezazos. Y he visto pérdidas de glándulas mamarias o de cuartos mamarios por culpa de esas prácticas, ¿ya? Entonces, hay un punto en que uno tiene que decir ya, ok, esto es aparición de fines de agosto, septiembre, octubre, noviembre, listo, chao, chao a los corderos, y ahí donde yo puedo usar, digamos, algún tipo de suplemento para los corderos para lograr una mayor terminación o dejar una pradera, digamos, rezagada exclusivamente para los corderos de terminación. Y así hacemos este destete, no le va a pasar absolutamente nada a ese cordero si no toma leche, porque prácticamente ya a esa altura es un rumiante completamente, no necesita leche para nada. Así que lo puede hacer, ¿ok? Lo puede hacer. Y se debiera hacer. Entonces, este es el periodo de ahora, por ejemplo, en este periodo de noviembre, sobre todo los que son de aparición de agosto, o fines de julio, agosto, ya deberían estar destetando a estos animales porque ya se acerca lo que deberían ser el último mes, digamos, de terminación de este tipo de rebaño, o de este tipo de categoría. ¿Ya? Respecto a la alimentación del cordero, perdón, obviamente el calostro es la primera alimentación que recibe. Es una sustancia, ustedes, algunos quizás lo han visto, es una sustancia viscosa, amarillenta, tiene una gran carga vitamínica y tiene obviamente las inmunoglobulinas muy importantes que son insustituibles, ¿cierto?, para los primeros meses de vida. Por eso es tan importante que además, si usted hace un buen manejo de ese rebaño, va a estar con la adición de algunas inmunoglobulinas o reacción frente a algunas traspasadas a través del calostro, a través de la vacunación que se le hace a las ovejas 45 o mínimo 30 días, pero ojalá 45 días antes del parto. ¿Ya? Eh, Posee 2 veces más proteínas que la leche, tiene igual cantidad de grasa y minerales, eso sí, y solo 1/3 de lactosa. Tiene 10 veces más carotenos, 6 veces más vitamina A y 3 veces más vitamina B2. También tiene globulinas y albuminas, que son las inmunoglobulinas, ¿cierto? Eh, de este calostro, más o menos, o de esta primera leche, en el fondo los corderos maman voluntariamente entre 15 a 30 veces al día, las primeras 2 semanas, 15 a 30 veces. Ya, eso es lo que se ha medido, digamos, cuando los corderos están recién nacidos.
La secreción del calostro en este periodo dura aproximadamente entre 2 a 6 días, eso es variable por raza, obviamente, por tamaño del animal, por tipo de aparición, pero más o menos de 2 a 6 días. Pero la capacidad de incorporar los anticuerpos está dada siempre dentro de las primeras 24 horas, ¿ya? La oveja, perdón, el cordero recién nacido, la capacidad la tiene dentro de esas primeras 24 horas, después ya no, ya pierde esa capacidad de poder absorber los anticuerpos. Por lo tanto, es súper importante la adición del calostro. Después de las 6 8 horas, incluso ya se empieza a perder esta capacidad de absorción de anticuerpos, ¿ya? Así que dentro de las primeras 2 horas, sí o sí, ese corderito tiene que mamar calostro. Y eso pasa con todas las otras especies igual, ¿ya? ¿Qué función tiene el calostro? Triple función. Una energética, obviamente, porque le aporta gran cantidad de grasas como también de proteínas. Pues recuerden que las ovejas por lo general a veces tienden a parir los días más lluviosos y más fríos. Y es como una, no sé por qué, pero me ha tocado ver muchas veces algunos predios que cuando está el día más frío y más lluvioso, ahí están pariendo. ¿Ya? Eh, inmunológica obviamente no funciona a través de la inmunoglobulinas y del laxante, porque tiene sales de magnesio y eso ayuda a la eliminación del mecomio, ¿ya? Esas son las tres grandes funciones del calostro: energética, inmunológica y de laxante, ¿ya? No se olviden de eso. Ahora, ¿cuándo se transforma un lactante rumiante? Aquí lo vamos a ver, ¿cierto? Básicamente estamos hablando que desde los 3 kilos, pónganse que nace con 3 kilos aproximadamente, un poco más. Ese primer mes casi pura leche, más o menos casi a los 30 días ya, entre los 25 a 30 días ya empieza como a ramonear, a consumir más pasto, ¿cierto? Al segundo mes también, y así van las proporcionalidades. Este cuadrito está muy bueno porque explica más o menos cómo va el tema, ¿cierto? Y además porque aparte de estimular la flora ruminal, también la aparición de parásitos, empieza a parasitar, porque obviamente es un animal nuevo que está adquiriendo huevos a través digamos, del pastoreo. Y ya casi prácticamente al tercer mes, ya prácticamente, bueno, aquí está comiendo y mamando, obviamente, pero prácticamente ya está casi a puro pasto, ¿ya? Eh, se habla sobre los 25 kilos, 30 kilos, un cordero ya puede ser destetado fácilmente y no va a tener ningún problema. Entonces siempre se habla que más o menos el cordero en ser rumiante como tal se demora aproximadamente 3 meses, ¿ok? Ahora, existe la posibilidad de que haya sido deshijado, de que haya tenido que criarse, digamos, casi de forma manual, ¿cierto? Con sustitutos lácteos. Ese animalito, obviamente, el proceso lo va a acelerar, ¿ah? Naturalmente se acelera porque además las personas no van a estar constantemente dándole leche todos los días ni a cada rato. Por lo tanto, ese animal con hambre va a empezar a comer pasto y por eso acelera su proceso. Claramente, obviamente no va a tener el desarrollo como va a tener los otros animalitos, pero sí se va a salvar. Una vez que ya se hace rumiante, ya no hay ningún problema, ¿ya? Ahí están un poco las consideraciones de cómo va la evolución del crecimiento del rumen, ¿cierto? Respecto de cada una de las etapas, ¿ya? De etapa no rumiante, cuando se está transformando al segundo mes y al tercer mes cuando ya consume prácticamente, después del tercer mes ya prácticamente, incluso la gotera esofágica se empieza a cerrar, ya está casi cerrada, ¿cierto? Y empieza el consumo. El control de peso, obviamente, es súper importante dentro de los primeros 60 días para ver la ganancia de peso, ¿cierto? Ojalá se describe que debieran estar ganando más o menos entre 80 a 100 gramos por día. Yo lo hice en mi tesis fue de esto. Hice la mezcla en fondo evalué el crecimiento y composición de canales, digamos, en el hibridaje entre hembra Saffold y macho Texel. Esa fue mi tesis. Y yo pesaba a los corderos prácticamente cada 10 días, ¿ya? Y los medía, también te hacía unas medidas de la cavidad torácica y del largo, digamos, desde la base atracto-occipital hasta la base de la cola. Y esos eran mis parámetros. Y el peso, obviamente.
Bueno, ustedes se preguntarán para qué es eso. Bueno, es importante porque si yo le doy estos datos al productor, al dueño, obviamente más me va a querer, por así decir, ¿no? Por lo tanto, cuando uno maneja más datos, mejores decisiones toma. Eso siempre ha sido así, y en todo orden de cosas y en todo tipo de explotación o de especie que está trabajando. Por lo tanto, mientras más datos se manejan, mejores decisiones se pueden tomar. ¿Ok? Y más productivo se toma el tema y mejor bienestar tienen los animales. ¿Ya? Alimentación, ya hemos visto, tenemos que tener suplementación estratégica, suplementación de cordero cuando sea posible, la estratégica cuando hacemos el preparto y el preencaste. A mí me gusta más hablar más que de suplementación de de preencaste más que de flashing, no me gusta mucho la palabra flashing, me gusta más suplementación de preencaste y suplementación de preparto. ¿Ok? Cordero de terminación antes de faena, como ya les explicaba, este es el momento de destetar y aquí los animales ya podemos hacer alimentación diferenciada. Ahí está claramente comiendo cordero, están comiendo alfalfa, por lo que veo. Así que están con muy buena terminación. O en los casos de pastoreo directo, hacer pastoreo, por ejemplo, en, eh, eh, en pradera con un potrero que haya sido rezagado para la ocasión, para simplemente engorda, como esta, por ejemplo. Corderos carniceros en pastura implantada en Nueva Zelanda, esto es así. No sé si les comenté anteriormente, los neozelandeses no hacen suplementación de preparto ni nada de esto, ni preencaste, porque ellos manejan muy buena pradera. Son subvencionados por el gobierno para instaurar praderas en todos sus terrenos, por lo tanto, ellos son productivos. Lo que pasa es que Nueva Zelanda trabaja el Producto Interno Bruto neozelandés, no es como nosotros que el cobre y la pesca, allá es la ganadería y el turismo. Por lo tanto, la ganadería, todas las leyes que sacan en Nueva Zelanda están destinadas a favorecer a la ganadería, porque esas son una de las fuentes más grandes que tiene de ingresos de divisa del país. Por lo tanto, sí o sí van a tener lo mejor de lo mejor. Y por eso Nueva Zelanda es un país que exporta carne, exporta lana, exporta genética en embriones, en semen, exporta razas en vivas, de todo, ¿ok? Y tiene de todo lo mejor, ¿ya? Entonces, obviamente ellos hacen esta engorda, o por así decir, término final, en potreros de mejor calidad, obviamente, donde llegan a término, ¿no? O hacer en los mismos potreros, hacer esta especie de, como muy pasa mucho con los bovinos, ¿cierto? El famoso creep feeding, donde pueden solamente entrar los corderos y hacer esta suplementación específica, en este caso puede ser con granos o con concentrado para lograr una mejor terminación de pesos, ¿ya? O hacerlo esto mismo a corral. También existe la posibilidad de hacerlo a corral, como ocurre también en bovinos, conocido como feedlot, ¿cierto? Y esta engorda después del desteto también la puedo hacer a corral y suministrando al animal toda su alimentación. Esto a corral o a potrero así diferenciado se da mucho, por ejemplo, a corral, incluso en galpones se da mucho en Europa, porque ellos tienen menos capacidad de hectáreas, digamos, de pastoreo, y son mucho más intensivos, tienen mucha cantidad de animales. No es que no tengan pradera, lo que pasa es que tienen mucha cantidad de animales y hacen mucha intensividad. Por lo tanto, esta engorda al final no se extrañen de ver que en otros países, por ejemplo, europeos, existe la posibilidad de hacerlo así. Y acá tienen, digamos, otro potrerito donde ahí están cercados, ¿cierto? Donde se alimenta casi prácticamente en estas canoas a todo este tipo, el lote de animales. Finalmente, vamos a ver un poco de fuerza forrajera, algunos términos útiles para ver este tema, por ejemplo, la productividad de la vegetación. Aquí hay algunos datos que yo voy a dar. Aquí más que nada me quiero detener en lo que es carga animal. Esto después lo van a revisar después en la diapo, pero por ejemplo, siempre se ha hablado de una unidad ganadera o unidad animal, ¿cierto? Esto está descrito en distintos libros, sí. Y la unidad ganadera o unidad animal representada por 400 kilos de peso animal, y eso puede ser, por ejemplo, ¿cómo defino yo unidad ganadera, unidad animal? En bovino se definiría como una vaca de 400 kilos que mantiene durante 6 meses una cría al pie y que consume 9 kilos de materia seca al día,
o 3.285 kilos de materia seca al año. Esa es la definición dada para que ustedes sepan, ¿ya? Así se va dando. Ahora, respecto a esto, ¿cuánto es la carga animal? Bueno, eso va a depender de la superficie, ¿cierto?, que ellos ocupan y se expresan de la siguiente manera. Unidad animal por hectárea, equivalente vaca por hectárea o kilos vivos por hectárea, ¿ya? ¿Ya? Están totalmente relacionados. Aquí los vamos a explicar. La receptividad ganadera, o son las hectáreas por la unidad ganadera, es distinto a la carga animal. Yo solamente le estoy mostrando cómo se expresan en algunos libros algunas, digamos, definiciones o términos que se ocupan para que no estén perdidos cuando de repente alguien le hable de unidad ganadera o qué sé yo. Por ejemplo, 10 hectáreas o 10 unidades ganaderas no es lo mismo que 10 unidades animales por hectárea. ¿Entendieron eso? 10 hectáreas por unidades ganaderas no es lo mismo que 10 unidades animales por hectárea. No es lo mismo. ¿Ok? Acá son 10 hectáreas y acá hay una hectárea. ¿Ok? No sé si me entienden, pero básicamente es para describir. Obviamente, en 10 hectáreas usted puede tener distintas unidades ganaderas. A eso se refiere, en 10 hectáreas. Pero es distinto a tener 10 unidades animales por hectárea. Recuerden que cada unidad animal son animal de 400, 500 kilos de peso vivo. Por lo tanto, no es lo mismo 10 unidades animales por hectárea a decir 10 hectáreas por unidad ganadera o unidad animal. ¿Ok? Profe, Y dígame. pero la unidad ganadera y la unidad animal es lo mismo. Sí, Hace la unidad. referencia al kilo. Exactamente. La unidad Ya. ganadera o la unidad animal es lo mismo. Y solamente hace referencia en kilos. Lo que pasa es que acá tienes 10 hectáreas para todas estas unidades ganaderas, 10 hectáreas para una unidad, a diferencia de 10 unidades en una hectárea. ¿Entiendes? Y tiene que ver con la carga animal. Y ese es lo que viene ahora, es la carga animal. ¿Cuánta carga animal soporta mi pradera? En el fondo, si nos vamos a lo que es, existe un concepto que se llama equivalencia animal. El equivalente vaca, en este caso equivalente W o V, W no, equivalente V o V corta, es de vaca de 400 kilos que gesta un ternero y cría a otro hasta los 6 meses de edad con 160 kilos de peso. ¿Por qué se denomina así? Por ejemplo, en este periodo, yo justamente, ustedes saben que yo vivo en Villarrica y estoy muy cerca de un sistema vaca-cría, y acá obviamente están todas las vacas con sus crías, pero ya están siendo encastadas. Entonces, es muy probable que estas vacas el otro mes estén todas preñadas y además con una cría nacida este año ya de 3 4 meses. Entonces, a eso se le llama equivalente vaca. Vaca de 400 kilos que está gestando uno y criando otro. ¿Hasta cuándo? Hasta los 6 meses. ¿Ok? A este concepto se le agregó la oveja. Entonces, si tenemos la relación de vaca-oveja, ¿cómo la hacemos? Dijeron. Entonces, el equivalente ovino vendría a ser aquí existen eh, un equivalente ovino o EO es igual a 0,16 equivalente vaca. ¿Me entienden? Eso es. Entonces, eso es más que nada lo hacen para medir cuál es la capacidad de la. Entonces, un equivalente vaca, al contrario, equivale hasta 6,3 equivalente ovino. Eso quiere decir, en otras palabras, que por cada vaca yo puedo tener 6,3 ovejas o eso es lo que me equivale en consumo y en cantidad de kilos. ¿Ya? Y eso es, ahora, si lo vamos por carga animal, siempre se habla de que en una hectárea deberá estar una vaca por hectárea. Esa es como la carga que aguanta. Y si fueran ovejas, estamos hablando entre 4 a 6 ovejas por hectárea. ¿Por qué la diferencia de 4 a 6? Porque depende del tipo de oveja, el tipo de raza, el tipo de pasto. Pero esa es la carga que deberá haber. Y eso se le llama, bueno, carga animal o equivalente animal. Para esto existen un montón de, no vamos a entrar en detalle acá, las tablas de la NRC, del INRA, un montón de otras tablas, pero básicamente el equivalente ovino habla de esta oveja, en igual el mismo periodo, recuerden que es una vaca que de 400, el equivalente de vaca es una vaca de 400 kilos que está gestando y con una cría hasta los 6 meses.
En el caso del equivalente ovino, es un promedio anual, digamos, de los requerimientos de la oveja de 50 kilos de peso, que gesta una cría hasta el destete de los 3 meses. ¿Ok? Entonces así se va sacando. Entonces, por un lado, tenemos una vaca de 400 kilos gestando y con una cría de hasta 160 kilos, o sea, hasta los 6 meses. Y por otro lado, tenemos una oveja en promedio de 50 kilos que está gestando y con una cría o que cría después a un cordero hasta los 3 meses de edad. ¿Ya? Entonces ahí se hicieron los equivalentes. ¿Por qué? Porque el consumo no es igual dentro de un año. Por eso se hacen estas cosas. Entonces yo digo, ya yo puedo tener, no sé, 4 a 6 ovejas por hectárea, a lo mejor en otoño, en invierno, pero en primavera yo puedo aumentar porque tengo mayor capacidad de pasto. Ahora, lo que uno deberá siempre sacar es la base. Por ejemplo, si yo tengo un potrero de 100 hectáreas, vamos a suponer 100 hectáreas de pasto puro, con riego, en las mejores condiciones, claramente podría tener 6 por 100, 600 ovejas, por dar un ejemplo, o 5, si le quedo 500 ovejas. Pero en esas 100 hectáreas, ¿cuántas vacas puedo tener? 100 vacas, no 500 ovejas. Entonces ahí está la relación. ¿Me entiendes? Entonces ahí es donde después empiezan a tirar números y ver qué negocio es más sustentable o qué negocio es mejor uno del otro. Por ejemplo, equivalente de bovinos por categoría. Una oveja seca en mantenimiento, por ejemplo, en este periodo seco, que va a empezar ahora, en diciembre, enero, febrero, son 0,67 equivalente ovino. ¿Ya? 0,67 equivalente ovino. Eso es el requerimiento que necesita. En flashing 1,4 y así sucesivamente todas las categorías. Solamente para determinar cuánto es el consumo de cada una de las categorías. Esto solamente se lo muestro, no se lo voy a preguntar ni nada, solamente se los muestro algunos conceptos del equivalente ovino, carga animal, esas cosas sí, pero es solamente para mostrarle que sí se miden en algunas partes donde está más tecnificada la cosa y que se trabaja de mejor manera, digamos, estos temas, ¿ya? Por ejemplo, la raza merino, que a propósito es lana, un peso 45 kilos, que no es mellicera, tiene un equivalente ovino para merino de 0,95, así lo tienen medido. Y como sabemos que un equivalente vaca son 6,6 ovejas merino, la relación que hay es el equivalente vaca es de 0,15, corresponde a una oveja merino. O sea, por cada equivalente vaca, por cada vaca, podría tener yo 6,6 ovejas merino de estas características. ¿Ok? A diferencia de los corrial, por ejemplo, que por cada equivalente vaca puedo tener 6 ovejas corrial porque está de mayor peso, es mellicera y tiene 50 kilos. Veamos otro ejemplo. Solamente, insisto, no se preocupen por esto, solamente se lo estoy enseñando, mostrando que existen estas categorías, que existen estos trabajos que se hacen básicamente allá en La Pampa, ¿no? En Argentina y en Chile, sobre todo en algunas estancias que trabajan muy al dedo, digamos, toda la nutrición. Por ejemplo, la Hampshire es una raza de carne, ¿cierto? Peso 60 kilos, es mellicera, tiene un equivalente de 1,2, equivalente oveja de 1,2, por lo tanto, una equivalente vaca, o sea, una vaca es equivalente a 5,1 oveja Hampshire. ¿Ven? Aquí bajó, porque obviamente consume más, es un animal más pesado. Acá otro ejemplo, en este caso, de la famosa pampinta, que es la que crearon los argentinos, que es leche carne lana, o sea, de todo, súper súper bacán la oveja argentina. Y equivalente son 4,2 ovejas de esta. Una vaca podría haber 4 ovejas de esa. ¿Ven? Eso es lo que hacen ellos en fondo para trabajar estos temas. Nosotros prefiero quedarme con una cosa más simple, ¿cierto? De que cuántas ovejas me caen por hectárea. Acá en nuestra pradera podrían entrar, yo creo que 4 o 5 ovejas por hectárea, una vaca por hectárea, con esta pradera natural. Ahora, si tengo riego o tengo la posibilidad de tener, podría aumentar un poco más, pero ojo, ojo, si tengo riego, si yo me manejo en pradera natural, usted no debería pasarse más allá de 4 o 5 ovejas por hectárea. ¿Ok? Lo mismo pasa con las vacas. Usted no debería tener más de una vaca por hectárea. ¿Ya?
En cuanto a balance forrajero, que es lo que más interesa, es qué es lo que se mide, cuántos animales tengo en total, y cuántos por hectárea, en qué época y cuánto tiempo voy a tener, qué tipo de animal voy a tener, de qué especie, qué categoría. Lo mismo pasa con la oferta, qué cuánta materia seca obtengo, qué especies, qué nutrientes me aportan, qué palatabilidad tiene, cuánto está disponible, y así se hace el balance forrajero. Esto es, es sencillo de hacer. No crea que es difícil. Por ejemplo, si vamos a hacer un par de ejercicios, creo que se los voy a mandar. Recuerden que vamos a hacer un par de talleres. Entonces, vamos a hacer un par de ejercicios respecto a esto. Por ejemplo, yo les puedo decir que una pradera natural, naturalizada aquí en la región, no va a producir más allá de 3 a 4 toneladas de materia seca por hectárea al año. O sea, 3.000 a 4.000 kilos por hectárea. Y si tiene 10 hectáreas, bueno, produce 30.000 kilos de materia seca por hectárea. Y como ya tienen el cuadro de cuántos son los requerimientos de cada, por ejemplo, yo le voy a dar ya ovejas gestantes, en el primer tercio de gestación van a consumir el 2% de su peso vivo, ovejas de 60 kilos, entonces ahí van a sacar cuánto consumen en materia seca, y ahí van a tener el consumo diario, después lo multiplica por la cantidad de ovejas, y así sucesivamente. Es sencillo, yo lo digo así, parece fácil, pero en realidad es sencillo, no se preocupen que lo van a aprender bien. Bueno, finalmente en cuanto a la suplementación, eh, bueno, siempre hay que suplementar, ya tenemos varios periodos donde sabemos que hay que hacerlo, ¿cierto? Siempre hay que hacerlo de forma progresiva, ¿ya? Y hay que disponer de las instalaciones necesarias, que tengan comederos buenos, bebederos buenos, que no estén muy a ras del suelo, porque si no lo pisan, lo defecan encima. Analizar si económicamente conviene o no conviene suplementar, sobre todo estos corderos que van a último tercio, ¿cierto? Perdón, no último, estos corderos que van a término. Por eso es bueno siempre rezagar un pocherito donde más que comprar concentrado o cosas así. Hay distintos tipos de alimentos y eso va a depender mucho de cómo. Acá tenemos avenas, triticales, con suerte. Recuerden que estamos en una región que no tenemos muchos subproductos de la agroindustria, por lo tanto es lo que hay, porque además si damos suplementos de concentrado se nos va muy para arriba, a menos que tengamos precios muy buenos. En estos momentos está muy bueno el precio de los ovinos, ¿ah? En feria, pero va a tender a la baja. Cuando empieza la mayor oferta, más bajos van a estar. ¿Ya? Por ahora creo que llegaron hasta 3.200 pesos en feria, o sea, peso pero muy grande. Estamos hablando de un cordero que pese 40 kilos, 3 por, ¿cuánto es? Bien digo, 120 lucas. 40 kilos cordero, 120 lucas. 3 por 4, 12, ¿cierto? Entonces es un cordero que es muy pesado. O sea, muy pesado en cuanto a plata también. Alguna sugerencia, insisto, gradual, no más allá de 500 gramos como lo tope máximo, porque después si no estaríamos incurriendo en la problemática de, por ejemplo, de provocar algún tipo de acidosis, ¿cierto? Eh, la idea es que sea complementario al pastoreo también. Ya, y eso es lo que estaba preparado para hoy. Acá tengo, por ejemplo, un trabajo, solamente algunos datos a considerar de cómo van a ser algunos talleres. Esto se los voy a enviar para que lo revisen también, pero va a ser así. Por ejemplo, dato a considerar, un trabajo práctico. Se considera en la práctica consumo diario promedio de materia seca un 3% sobre peso vivo, más o menos una oveja 50 kilos, el consumo de esta va a ser 1,5 kilos de materia seca al día. Esto que yo le estaba hablando antes de que decirle, pero aquí está anotado. El consumo anual entonces va a ser, por 365 son 547 kilos de materia seca al año. Eso es lo que consume esa oveja, ¿ya? O sea, 500 kilos de materia seca por cabeza al año para redondear. Y en el campo, ¿qué es lo que tenemos? Por ejemplo, se producen de 5.000 a 8.000 kilos en promedio 6.000 kilos de materia seca, ¿ya? Y ahí ustedes sacan. Entonces, si tengo 500 kilos de materia seca por cabeza al año y produzco 6.500, ¿cuántas me alcanzan? ¿Ok? ¿Cuántas me alcanzan? Y ahí tiene, y ahí más encima puede ponerle pastoreo continuo, rotativo, intensivo, qué sé yo. Aquí está el ejercicio, yo se lo voy a enviar obviamente para que lo trabajemos. Ahí está, esas son las consideraciones, ahí están los ejercicios y ahí está el desarrollo que no se los voy a mostrar ahora. ¿Ya?
Eso es. Bueno, algunas otras consideraciones, básicamente creo que vimos casi todo. Bueno, el pastoreo, algunos tipos de pastoreo, que en realidad es como bien común hablar siempre de los tipos de pastoreo, pero por lo general estamos hablando de pastoreo rotatorio, pastoreo en franja o pastoreo de uno u otro, digamos, uso del cerco eléctrico, cosas que ya hemos